Blades. Me dice acá el príncipe, que no era Adel y Valdés, ¿no? Era Blades. Sobre la vida, Celia Cruz decía que era un carnaval. Ahí está. Ahí está. Y bueno, es así. Está bien. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrino vende, Sobrino respalda. Este verano contratá Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros, 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros, 139.500. Pensás en color, pensás en Alzarda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete, Casi Fernández Crespo. Alzarda Pinturas, automotriz, hogar, industrial y agrícola. Miguelete, 1733. Bárbaro, voy abajo, el Camarín de Peñarol. Contame, por favor, Pipo. ¿Se podrá saber del equipo de Peñarol? No, aún no está confirmado, pero sí hay novedades. Entre ellas, y la principal tal vez para quien le habla, es que aparecieron los mosquitos aquí en la puerta del vestuario de Peñarol. Pero lo otro con respecto al equipo que hablábamos, que dábamos como novedad, porque era una de las sorpresas en la convocatoria, la presencia de Gastón Ramírez, que finalmente lo que se nos está informando es que el futbolista no estaría en el día de hoy teniendo los primeros minutos con la camiseta de Peñarol. O sea, esto significa que ni al banco iría por más que haya sido convocado en el día de hoy. Lógicamente aguardamos la confirmación oficial, pero la principal novedad del equipo de Peñarol al momento es justamente esta, de que a pesar de haber sido convocado Gastón Ramírez en el día de hoy, no tendrá minutos en el partido ante Belgrano. Lo hablamos hoy a medida con Jonathan Pinasco en hora 25. Ahora hablo contigo, Pipo, que seguís permanentemente a Peñarol. Hombres de punta, de área, ¿qué va a hacer Aguirre? ¿Se queda como está? Lo decía recién con Fernando Pérez, Marcelo Solomita, ¿no? Se está buscando, se estaba negociando con el argentino Lucas Di Giorgio, pero por el momento las negociaciones podríamos decir que están en stand-by porque no se ha avanzado en profundidad con respecto a eso. Y busca Peñarol 1 o hasta 2-9, es lo que se nos informaba a nosotros por parte de la dirigencia de Peñarol. Quedan todavía 4 o 5 jugadores por llegar, que todavía no manejamos lógicamente la información de los nombres, pero como te decía, el que ha resurgido en los últimos días era Di Giorgio, pero también está bastante frío el tema y como mencionaba Marcelo Solomita, integrante de la Comisión de Fútbol, recién con Fernando Pérez, se está trabajando bastante en silencio por parte de Peñarol para lograr alguna otra contratación. Y también lo manifestaba el técnico Diego Aguirre, ¿no? Que generalmente sobre los últimos del periodo de pases es que llegará a las mejores o los futbolistas que van a completar el plantel. Bueno, ¿en cuánto decís vos que estará el equipo de Peñarol más o menos? Una idea. Un rato más adelante. Ahora, ¿por qué tanto demora, no? ¿Hay algún motivo para toda esta demora? Para un partido amistoso, van a venir 5.000 personas, el técnico tiene que evaluar jugadores, que no se conozca todavía la formación del equipo, ¿no? Estamos a una hora del partido, 9:30 juegan Peñarol y Belgrano en el campeón del siglo por Oriental, Goñi con Bardaquian. Está Goñi acá y quiere hablar. Bueno, si él quiere hablar no le puedo decir nada, ¿no? Hay un micrófono ahí, Goñi, por favor, tómelo. ¿Cómo está, Goñi? Todo bien, Goñi, todo bien. No, acá está hablando con Marcelo Sansó, siempre las apuradas, el querido Chelo. Sí, mejor verlo que escucharlo. Pero nada, es un gran amigo. No sé, yo venía pensando, digo, para un poco. Los grandes, ya sé, a nivel internacional han perdido un montón de cosas, pero no pueden presentar cualquier cuadro. Los grandes no pueden presentar cualquier cuadro. No sé ni cómo va a jugar hoy Peñarol, porque además venía para acá y por distintas razones tuve contactos por otros temas. Pero no sé cómo. Pero ayer Nacional no sé qué va a hacer hoy Peñarol, 43 cambios. Son Nacional y Peñarol, cualquier cambio no. Cualquier integración no. Tienen que presentar algo medianamente decoroso. Pero además, o estamos cambiando de paradigmas, o estamos cambiando de estilo, o estamos cambiando de objetivos, o estamos cambiando de formalizar actitudes. Los botijas se probaban cuando había un equipo medianamente en funcionamiento. Y no se los ponía como salvadores. Y los salvadores eran gente avesada, experimentada, con cierto bagaje. Supongamos que acá ya es difícil mantenerlo, como corresponde. Es un análisis riguroso, es cierto. Pero hay una base.
hay jugadores que ya tienen sus partidos internacionales, sus partidos clásicos, sus partidos de emoción para nuestra liga, algunos eventos internacionales, han sufrido cachetazos, saliendo muy mal en los grupos, han crecido en algunos grupos de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. No es buena señal esto que están haciendo los grandes de colocar una cantidad de botijas, hasta desprestigiando el producto final que es estos campeonatos de verano. Porque, a ver, no sé hoy, ayer yo vi al botija Jeremías Recoba, ¿no? Ganó. El otro día es un gol de calidad, cacheteando una pelota, la metió en un ángulo, un gesto técnico estupendo. Ayer era puro gesto, nadie lo apoyaba convenientemente, estaba perdido en la cancha, sus gestos eran de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? ¿Me estoy equivocando? ¿No me la pasan? ¿Le estoy errando? ¿No le estoy dando lo mejor al equipo? Y después, mirá que estos futbolistas jóvenes se van desgastando. Y los hinchas de los cuadros grandes lo bancan 2 partidos, 3 partidos, el cuarto partido, si no los pone el técnico en la banca de espera, ni se acuerdan. Disculpen que ahora estoy hablando de Nacional porque voy a otro caso. Bruno Damiani. Boston River ha sido un firme animador, cómo no, en estos torneos. Pero se va para Boston River, Damiani. Que decían que era mejor que el Colo, que saltaba mejor que el Colo, que estaba llamado a aspiraciones importantes en un plano mediano y a largo aliento. Entonces, creo que esta estrategia, por más que uno tiene que entender lo de la pretemporada, todo macanudo, pero de todas maneras, si vas a poner a los jóvenes, no los pongas todos juntos. Si vas a poner a los jóvenes, ponerlos en equipos que tengan por lo menos 7, 8 o 9 figuras que medianamente sean titulares, que medianamente estén peleando por la posibilidad, pero cierta, concreta, de ser titulares. Y ahí encajá. Ahí sí colocar a los muchachos jóvenes, a ver si pueden, dentro de un engranaje medianamente ensamblado, o por lo menos con gente más experimentada, a ver si pueden rendir. Pero después incluso te hacen cambios que después vienen o te entran todos jóvenes, o de pronto te entra un tipo experimentado con 2 jóvenes, y ya los jóvenes que salen saben que no funcionaron, porque el equipo no funcionó, y ya los hinchas, que muchos de ellos tienen capacidad de análisis, otros no tanto, otros son más pasionales, y lo ven salir a la botija, el equipo va perdiendo, y bueno, no funcionó, no es lo que me dijeron. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es capital de las instituciones y es capital también de las formativas de las selecciones, de las distintas selecciones y categorías de Uruguay. Yo creo que se están tomando en buena medida en solfa esta buena idea de los campeonatos, esta buena posibilidad de integrar paulatinamente a los jugadores jóvenes, pero dentro de equipos medianamente organizados, medianamente estables, con una línea de juego, por lo menos con una línea de juego. Últimamente, y en varios cuadros, ¿vos podés jugar sin golero? ¿Se puede jugar al fútbol sin golero? No. ¿Podés jugar sin 9? No, sin 9 podés jugar, pero está mal. Bueno, pero está mal. Sí, no se puede, pero se puede, pero está mal. Sí. Y no se toma, y nadie levanta la voz, y si uno levanta la voz, no, te dicen, no, pues este se cierra, el otro va atrás, el otro segundo punta, uno se desdobla, minga. Sí, todo minga. No. Si no tenés una referencia medianamente aria, aunque se alterne con otro compañero, se puede alternar, ¿por qué no? Pero la ubicación tiene que estar el de 9, el equipo tiene que tener la ubicación del 9, tiene que tenerla como referencia. Cuando borraron a los punteros, porque no aprendemos, cuando borraron a los punteros, ¿qué se dijo? Que no está mal, si vos vas conceptualmente al tema, teóricamente al tema no está tan mal. Cuando borraron a los punteros, que fueron fundamentales en la historia del fútbol uruguayo, ¿qué nos dijeron? Los sabios, los modernos, seguramente la mayoría probar, ¿no? Los modernos, ¿qué dijeron? Lo importante es que haya un jugador ocupando esa posición de extremo. Bueno, suena bárbaro, ¿no? Porque te queda la imagen de que no está el clásico puntero, pero siempre va a haber un jugador abierto. Minga. Si los laterales carrileros son dominados por el sector, nadie va a un extremo. Y el que va a un extremo a veces, y tiene que ir después al área, tiene un desgaste brutal
y ya a los 10 minutos del segundo tiempo está absolutamente acalambrado. En fin, son cosas que quería decir, porque me parece que estamos tomando en solfa, y no sé todavía la integración de Peñarol. No lo estábamos todavía. Pero si siguen quemando a los jugadores jóvenes en estas circunstancias, la verdad, flaco favor. Yo sé que todavía faltan algunos días para el periodo de pases, pero ya hay otro clásico el martes, ¿eh? Sí, señor. Ya hay otro clásico el martes, ¿está? Pero sin dudas, además, Javier, vamos a hablar con Carlos, hay jugadores de estos planteles que manejan Recoba y Aguirre, que no van a seguir en P Nacional, ya lo saben ellos, van a ir a préstamo a otros equipos, o yo estoy equivocado. Hay jugadores que actúan acá y que no van a quedar cuando, como vos decís, hay otro clásico el martes. Después del martes ya se define todo, porque se limpia, estos van para acá, para allá, pero hay varios jugadores que no van a estar, por lo que uno ha podido averiguar. Entonces digo, no tengo... Y yo porque en teoría te dicen, no, hay que probarlos, sí, hay que hablar. Está macanudo. Hace una transmisión clásica, aunque sea de verano, con 10 botijas nuevos. Claro. Claro. O hacela con 10 veteranos que no pueden modular y no pueden vocalizar. A ver qué sale. El otro día sale un desastre. En el partido de Liverpool, que ganó 3-2, pero gana bien Liverpool, pero entraron jugadores faltando 5 o 6 minutos, y yo lo dije en este momento, ¿para qué entran? Porque no tiene ni tiempo de tocar la pelota. Hay un jugador que no tocó la pelota el otro día. Entonces, ¿qué concepto puede sacar el técnico? Tal vez la ubicación, tal vez hay cosas que uno no ve, ¿no? No, se para, mirá, está paradito, pero la pelota no la tocó. Ayer hubo cambio, creo que en un caso faltaban 9 minutos y en otro caso faltaban 5 minutos. Y por eso, ¿Qué momento puede tener de contacto con la pelota? ¿Sabes cuál es el tema? Y eso pasa en varias áreas y no saco la comunicación. Están buscando el fenómeno, están buscando el Salvador. Y eso, un Pato Aguilera se da uno en 50.000. Un Álvaro Recoba se da uno en 50.000, en 40.000, en 5.000, en 18.000. Son casos excepcionales. El resto hay que buscarlo en función del trabajo, en función del equipo. Y cuando digo equipo, es de una mediana actitud colectiva, y que si el jugador no funciona, bueno, sea por y lo sacan, sea producto de que no funcionó, tuvo una mala noche, o no está en condiciones de integrar equipos con pretensiones en los grandes. Bueno, quería decir esto, ya lo dije, y después de la pausa seguramente van a intervenir los veteranos Filos y Baraquian. Bueno, muy bien, entonces lo dejamos para después. Hacemos como Isegoño, muchachos. Vamos a hacer una pausa, dale, polaco. Estoy esperando por la confirmación de Peñarol para jugar con Belgrano aquí en el campeón del siglo. Vamos. A falta de la confirmación oficial, el probable de Peñarol para este partido sería con Aguirre en el arco, Milán, Nahuel Herrera, Andrés Madruga y Diego Sosa. En zona de volantes, Ignacio Sosa junto a Javier Méndez, Mayada, Eduardo Darias, y arriba Franco y Speedy González. No, que me perdone, Goñi, yo iba a decir otra cosa, pero después digo el árbitro del clásico, no tengo problema. Aguirre debutaría esta noche en el arco de Peñarol. Otro tema de cómo se ha deteriorado el asunto, ¿no? Importa el juez del clásico. Y no importa estos temas que estamos hablando. ¿No te das cuenta? Vos que sos importa todo. Vos que sos de mi generación. Importa todo. El tema es quién va a dirigir el clásico. Los árbitros tienen un papel muy importante. Después que nos metemos en temas que son viscerales. Creo que interesantes para el fútbol uruguayo. No. El tema es quién va a ser el juez del clásico. ¿Sabes lo peor? Estás ignorando. ¿Sabes lo peor? que también me interesa saber quién es el juez del clásico. ¿No será Jimmy Álvarez el juez del clásico? Lo que no estamos teniendo en cuenta, esto ya que decía Javier, estos partidos no tenían que haberlos jugado. Eran a puertas cerradas. Lo que pasa es que por compromisos comerciales, los grandes, fíjate cómo presenta Peñarol la cancha hoy. No está presentable. ¿Pero por qué? Porque los ingenieros le dijeron a Peñarol, miren que en enero vamos a estar haciendo trabajo de resembrado. No está la cancha para jugar, tenemos que jugar. Y va a presentar una cancha que no está en condiciones, que no es la imagen que tiene que dar Peñarol de su escenario deportivo. Como no es la imagen que Nacional tenía que dar ayer, con un equipo muleto, suplente. Como veremos qué pasa hoy con Peñarol. Pero la realidad es que estos partidos, en lo previo a un clásico, se deben jugar a puertas cerradas. Y ahí que hagan las pruebas que quieran. Y los árbitros tienen en este fútbol un papel muy importante, como todos, los jugadores, los técnicos, los profes, todos. ¿Por qué? Porque se juega a ritmo de carreta. A ritmo de carreta. Es cierto que
En este caso, la pretemporada, el resultado no es lo más importante porque buscan el funcionamiento. Pero tenemos que atender también el funcionamiento y el resultado. El resultado es que han ganado solo 2 partidos de 14, 26% de los puntos. Cada vez estamos más lejos a nivel internacional. Yo sigo esperando que se involucre, que aporte Marcelo Bielsa, que logre permeabilidad hacia todas las esferas. Y los árbitros, me consta que están trabajando, pero que no se nota grandemente. Es muy importante porque se interrumpe mucho el juego, se corta demasiado el juego, no se puede parar tanto, tenemos que tener más velocidad, más dinámica, entrenar más y mejor, tener mejores estructuras. Hablamos de otras cosas. En Peñarol no hubo luna de miel, elecciones sin luna de miel. Habitualmente hay elecciones y por lo pronto los primeros 2-3 meses por lo menos hay buen ambiente, concordia, buen relacionamiento, se están sacando los ojos en la interna de Peñarol. No, eso es tremendo. La interna de Peñarol es salvaje. Vos lo agarras uno por uno a los muchachos que están en la directiva de Peñarol, son macanunos, son fenómenos y conceptualmente son válidos. Cada cual con su estilo, ¿no? Pero después cuando las reuniones, las conclusiones que sacan, en un altísimo porcentaje, son salvajes, ¿eh? Están dinamitando a Peñarol y para eso no los votó la masa societaria, para aniquilar al adversario que ya en vez de adversario parece un enemigo. Eso por un lado. Lo otro, el que le puso los nombres a estas copas estuvo bárbaro, no sé ni quién fue, estuvo bárbaro, porque estudió el tema, hasta por respeto a los nombres que llevan los partidos, hasta por respeto, los clubes tendrán que hacer un esfuerzo mayor para presentar un espectáculo de mejor nivel. No, pero además hay otra cosa. Desde la vieja Copa Montevideo, claro, algún pibe así, mirá que está hablando, no se daban partidos de verano tan continuos y con tanta cantidad y con tantos equipos del interior. Para mí hay que aprovecharlos, hay que tenerlos en cuenta. Pero hay que aprovecharlos, pero claro. Además tienen difusión, hay televisión, es magnífico. Pero sí, pero no han tenido la repercusión acá en los locales. ¿Qué pasó, Filo? Sí. Estaba escuchando la nota que le hiciste a Carlos Bueno, que es el nombre que lleva la Copa. Que no pude hacer. Bueno, pero lo venía aprontando, para hacer una pregunta, pero no pude. Pero hablaste, ¿qué dijo? ¿Que no está? O sea, ¿quién es el nombre? La copa que se entrega, lo mínimo que puede ser que esté presente y le entrega a él. Bueno, parece que estaba de vacaciones y se había anunciado que no iba a estar. Perfecto, pero no dice que hace 2 o 3 días la avisaron recién. O sea que hay que hacer una investigación, hay que hacer una planificación acorde a una obligación. Es una cosa lógica. A vos te entregan una copa y estás mirando por no sé qué, por cualquier otro lado que no sea en el campo de juego. Yo creo, no sé cómo viene el tema, creo que lo de Carlos, que Flor de muchacho, debe ser porque se ha viralizado un video de él en las últimas horas y de pronto no es el mejor momento para que esté. Creo que puede haber a veces puede haber alguna excepción, a veces puede haber una excepción. Ha sido muy duro con el oficialismo de Peñarol, esa es la realidad. Es muy duro con Peñarol desde hace rato, porque un día en Peñarol le dijeron, la semana que viene te llamó y empezás a hacer los llamamos nunca más. Una calentura que vuela con eso. Hace años que le pasó eso, ¿no? Y de ahí para adelante un montón de cosas más. Hay que cuidar las formas. Hay que cuidar las formas. La imagen, las formas. En Peñarol está trabajando Agustín Alayes. ¿Sí? Hace más de un mes que está trabajando. No firmó contrato con Peñarol y no fue presentado en todos los ámbitos de Peñarol como director deportivo del equipo carbonero. Hay que cuidar las formas. Creo que se están descuidando. No, yo no creo que no es un problema de forma. No es un problema de forma. Es un problema de contenido. Acá la relación Aguirre-Ruglio, Ruglio-Aguirre es la que está dominando la escena. Y no necesitan por ahora a ninguna figura que por más que se esté en movimiento, no necesitan a ninguna figura que intervenga en forma decidida, determinante en las decisiones futbolísticas de Peñarol. Yo creo que no es, no es un olvido, no es una dejadez que este muchacho argentino haya sido presentado. Me parece que Aguirre y Ruglio han convenido, si estoy equivocado pido 1000 disculpas y abierto los micrófonos por supuesto, pero han coordinado de alguna manera de que ellos son los que determinan la política futbolística del primer equipo de Peñarol. E ingresará este muchacho y se los presentará a este muchacho argentino en otro momento. Pero esa es mi impresión. Está trabajando Javier, Sí, sí. Están los Salomos trabajando y lo trajo Ruglio. Sí, y Aguirre lo aceptó. Está bien, pero una cosa es trabajar, otra cosa es ser decisivo en las determinaciones. Son dos cosas distintas.
capaz que es un tiempo de adaptación que va a tener este muchacho argentino. Hay tres figuras decisivas. Pero el momento de adaptación coincide con momentos de decisiones. Y ni Aguirre ni Ruglio me parecen que están en condiciones, me parece que no tienen la voluntad y deben tener argumentos, no quieren delegar esa posibilidad a alguien que viene, en este caso, de la República Argentina. Sí, coincido. Hay tres figuras determinantes en el periodo de pase de Peñarol: Aguirre, Ruglio y Seinestadt. Esas son las tres figuras principales hoy en el periodo de pase de Peñarol. Me voy a preguntarle a Lalle, que no va a hablar, cómo se siente, porque no vimos ser esta condición que él tiene en Peñarol en Argentina al otro lado, porque es mucho más rápido, más fácil. Levantar el teléfono, quiero a Filosi, sí, mañana hablaba. Acá decir a Filosi, no, pero mire, cuesta $300.000 Filosi. Ahora usted tiene, no tengo. Digo, no es la misma situación que él vive en Peñarol y en Uruguay que la que está viviendo en otro lado. Habría que averiguar, Zapata, Pérez, dónde está viviendo Agustín Alayes. Yo tengo un dato, averigüen dónde está viviendo. ¿Que vive acá? ¿Acá vive? ¿Campeón del siglo? No, si vive acá en el campeón del siglo. Porque por aquí me mira pero no dice nada. ¿En el campeón del siglo está? Pasa bueno, acá lugar hay. Pasa anónimo a cada rato. Y acá lugar hay. Bueno, muy bien. Después me dice Zapata dónde vive Alayes. O nos llaman al 02770-102 y nos dicen dónde vive Alayes. En Oriental. Bueno, bárbaro. Vino la cancha de vuelta. Todavía no salieron los actores a hacer los trabajos previos. Solo los arqueros de Peñarol que trabajan a nuestra derecha. Público escasísimo. Se habla de 5.000 entradas vendidas. Ya retomo el contacto abajo. Vamos, Polaco, por favor, que tenés que hablar vos. Barraca Maldonado desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabías que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20. 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido del barrio Bartorazco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. 9 casas y Simaco, y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Confirmado Peñarol. Somos todo oído. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. En el arco y con el número 29 dirá presente Washington Aguirre. Los 4 hombres del fondo, número 20 para Pedro Milán, 4 Andrés Madruga, 34 para Nahuel Herrera y con la 19 Diego Sosa. Zona de volantes para el número 23 Javier Méndez, 25 Ignacio Sosa, con la 18 Camilo Mayada y con la número 9 Franco Cepillo González. Estará en ofensiva Mirasol, Eduardo Darias con la 13 y con la número 11 Maximiliano Silvera, el 11 Carbonero, que tendrá en el banco de suplentes a De Amores, Coelho, Derriti, Cabrera, Benítez, Luciano González, Santiago Díaz, Mancilla, Ángel Espidi González y Nahuel Acosta. Va Silvera de titular, entonces Silvera esta noche en Peñarol, mientras que Espidi González va al banco de relevo. No está Gastón Ramírez, como dijiste hace unos minutos, ¿no? Exactamente, ni en el banco de suplentes aparece Gastón Ramírez, a pesar de que lo convocó para este partido. ¿Dónde vive Alayes? A ver, ¿qué sabes vos? ¿Dónde está viviendo? Cuando sepa, le aviso, estoy buscando en la guía a ver si lo encuentro. Bueno, bárbaro. Voy a la puerta del estadio. Fernando, ¿qué tenés para contar, para decirnos? Lo que veníamos hablando, ¿no? La tónica se mantiene, poquísimo público, poco movimiento aquí en las afueras, ¿no? Sobre la puerta del palco oficial. Nos informaban que venían grupitos de hinchas de Belgrano, de Córdoba. Yo realmente desde aquí no lo detecto, no sé si ustedes ya los ven en la tribuna, pero bueno, muy poco. Dirigentes, absolutamente ninguno de Peñarol todavía ha pasado por este sector. Sí, señor, acá arriba está la hinchada de Belgrano, ¿eh? Hay unas 20, 30 banderas y un número de público, yo diría, interesante para venir desde Córdoba a ver el fútbol, ¿eh? Acá están ubicados, este primer tramo a nuestra izquierda, allí está la gente de Belgrano, buen número, reitero,
buena cantidad de banderas, teniendo en cuenta cómo está desparramado el hincha de Peñarol, las banderas en el estadio, que queda inmenso en función de la gente que tenemos esta noche. La ruta viene lenta, tranquila, sin ningún tipo de contratiempo cuando juega Peñarol con mayor público aquí en este escenario. Falta que salgan los actores a hacer los trabajos previos, solo los arqueros de Peñarol en la cancha. Vamos, Méndez, por favor. Montevideo Hair, centro de implante capilar, implante con técnica Fuenzafero, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Consulta sin costo al 092-63-6310. IGA, promo 44 años. Cataratas de día con entradas a parque, $369. IGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria. Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Está saliendo el plantel de Belgrano al terreno de juego Silvatina de la parcialidad de Peñarol. Dale, Polaco, hubiera llamado. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supercomandón de Progreso? Otro supermercado de Tamisur. 25 años de la mayor garantía del mercado. 25 años de UXG, Sistema Constructivo Liviano. UXG, Montevideo y Maldonado. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Ya Aguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 908-1136. En cualquier momento vuelve a la República Argentina, La Plata, para hablar con Iván Buela del partido de esta noche entre Racing de Montevideo, que se enfrenta con Estudiantes de La Plata. Hay un llamado, vamos, presentalo. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que tuvo esta tardecita la victoria de Peñarol, 12ª victoria consecutiva para el equipo carbonero. Superó a Defensor en el Palacio 81-64, cerrando una nueva semana en fase regular. La Liga Uruguaya tiene a Peñarol y a Nacional líderes con 30, Aguada 29, Defensor 27 en la semana. Más actividad el lunes en el Parque Central, Nacional Cordón. El martes a las 20 en Unión Atlética Hebraica Larre Borges, y en Welcome Defensor ante Malvin. El miércoles van a jugar Goes Peñarol en Plaza de las Misiones. En Minas Importaciones, compra bien para vender mejor. Son más de 6.000 productos, elegilo al por mayor. En Minas Importaciones, compra bien para vender mejor. A todo el país llegamos, no te quedes sin esto. Rápido, seguros y a buen precio. Minas Importaciones, compra bien para vender mejor. En Minas Importaciones, compra bien para vender mejor. Minasimportaciones.com.uy. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Desde 1958 la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad en tornillos, bulones y anclajes para la industria y la construcción. Pedidos al 2-900-235-15. Corazos de Confitería Banzai de Pando. Las para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. La eutanasia no es lo que parece, un libro de Miguel Pastorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual. Buscalo en los locales de Tiendaría o pedilo al 094-578-885. Salieron los dos planteles a la cancha, ahora sí a trabajar. Está el plantel de Peñarol también, poquito más de media hora. Ya estamos casi arriba en la media hora final. Para que se venga el relato de Goña, el comentario de Guardaquian por Oriental. Trabaja el plantel de Peñarol a nuestra derecha. A nuestra izquierda está el equipo de Belgrano de la República Argentina. Les dije que hay una buena concurrencia de hinchas argentinos con muchas banderas acá en el ángulo superior de la Guelfi, esperando el partido, que como decíamos va a 9:30 de la noche. Hay novedades también en la segunda profesional, porque ayer hubo partidos, porque hay actividad la próxima semana. Estamos buscando la tercera casilla para jugar en primera división en la temporada 2024. El informe, y está Matías Vallejo para contarnos. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Ayer Juventud y Rampla se quedaron con el boleto a la final por el tercer ascenso. Juventud le ganó a Rentistas 2-1 y Rampla superó a Uruguay Montevideo 3-0. Rampla Juventud, finales por el tercer ascenso el martes a las 5:30 en el Olímpico. Los primeros 90 minutos, el juego revancha para saber quién acompañará a Miramar y a Progreso. Será el sábado 27 en Las Piedras. En 5 esquinas, hay de todo lo que te imaginas. Te esperamos en 5 esquinas. Llévate lo que hay en tu corazón. Todo para la construcción y el hogar. Visita nuestra tienda online barraca5esquinas.com.uy las 24 horas. Envíos a todo el país. En 5 esquinas. Barraca 5 Esquinas, Pando, San Carlos. En el barrio había varios. Viaja por el
mundo protegido por Universal Acetal, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Acetal, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunicate con nosotros al 2900-173-78. Vayas donde vayas, cae bien, caíte con un Rosés. Tenés tarjeta DE, tenés efectivo, porque con tu tarjeta DE podéis llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien uruguayo. Tenés tarjeta DE y pedila en www.creditosdirectos.com.uy. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Ya tenés tu Mastercard Bro débito. Aprovecha los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por el Bro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Estoy esperando por Belgrano de Córdoba. Peñarol ya confirmó. Ya vamos a hablar con Carlos y confirmó si la formación de Peñarol esta noche. Estoy esperando Iván Buela también en la ciudad de La Plata para otro toquecito para esa presentación de Racing frente a Estudiantes de la República Argentina. Vamos a recorrer ahora el preolímpico. Ya hubo actividad en la jornada de hoy. Hay un partido con final. Está por debutar Venezuela. Vamos con el preolímpico, por favor. Anuncia Boisegué, 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Van rumbo a París 2024. Inicio en el grupo A. Ecuador le ganó a Colombia temprano en la tarde, 3-0. En estos momentos descansan en Caracas. Venezuela le está ganando a Bolivia 2-1. Mariana inicia el grupo de Uruguay, que tiene fecha libre. Mañana a las 5 Perú-Chile y a las 20 Argentina-Paraguay. Bienvenido Oca a la red líder en cobranzas. Ahora vas a poder elegir entre más de 500 locales Habitat en todo el país para pagar el resumen de cuenta de tus tarjetas Oca de forma fácil, rápida y segura. Lo piden los técnicos y la gente, el secreto está en la constancia. Jamón Extra, la constancia. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097-66-22-22 o pasá por nuestro local, Casa del Constructor, en Avenida Millán 4590. Pasate a la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática CBT por solo $22.490, donde en Carrica Automóviles financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Espero por Belgrano, el equipo argentino y la formación para el partido de esta noche. Peñarol confirmado, Carlos Aguerre que vuelve en el arco, Vilás Madruga junto a Herrera y Sosa, Méndez con Ignacio Sosa, Mayada, Franco González, Darias y Silvera. La formación de Peñarol para hoy, ¿qué te dice? Sí, bueno, el debut de Washington Aguerre, el retorno al arco. El dato que nosotros teníamos a propósito de los guardametas de Peñarol, que la pretensión de Aguirre era contar con Mejía y con Aguerre. No era Mejía o Aguerre, sino que eran los dos. Pero bueno, en este caso Nacional le gana la pulseada a Peñarol en el retorno del panameño al equipo tricolor. Termina siendo decisivo en la tanda de penales y en el final del partido clásico anterior. Y llega Washington Aguerre. Yo creo que Guillermo de Amores es un buen golero, pero hay dos factores negativos para Guillermo de Amores. No sale y transmite poco. No sale y es un arquero que transmite poco. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que todavía Guillermo de Amores no ha dado la talla. Ha tenido buenos partidos, pero no se ha consolidado como un arquero de presencia de un equipo grande. Washington Aguerre es un buen golero, tiene un histrionismo que a veces le juega en contra. Veremos cuál es su realidad, cuál es su momento deportivo. Y después de este esquema, bueno, los juveniles Madruga y Herrera, ¿no?, que van a jugar en la saga. No va a ser esta la saga central para el clásico. Uno supone que van a estar Coelho y Maxi Olivera. Diego Sosa, que se va insertando, tuvo un mal arranque en el Francini y el otro día fue subrogado en el partido clásico. Y creo que dentro del esquema de este 4-2-3-1 que vuelve a repetir el técnico Diego Aguirre, confirma la presencia de dos hombres que el otro día en el partido clásico elevaron el nivel. La recuperación de Peñarol en el segundo tiempo parte del ingreso de Mayada y del Cepillo González, y de la ubicación que le da a Byron Castillo, desentendiéndolo un poco de la marca, que creo que es el debe que tiene el ecuatoriano, pero que tiene un gran poderío ofensivo, desdoble, llegada, velocidad.
tiene un timing importante y hizo ahí un circuito con Camilo Mayada que fue muy importante. Entonces parece lógico que le dé la chance a Mayada y al Cepillo González de arranque. El tema, Nelson, es que no sabemos de estos jugadores cuáles va a incluir Diego Aguirre para el partido clásico. Tal vez quiera darle más continuidad, y eso sería lógico, a Maxi Silvera, que el otro día no fue titular, uno supone porque no estaba para 90 minutos, pero en este esquema de Peñarol es titular porque es el único 9 de área que tiene el plantel carbonero. Camilo Mayada, que jugó mal de doble 5, pero lo hizo bien como extremo y después terminó dando una mano como lateral izquierdo. Y después, bueno, la presencia de Eduardo Darias, ¿no?, que se va metiendo de a poco. No es sencillo para los jugadores que vienen de clubes menores como Deportivo Maldonado entrar en el mundo Peñarol, ponerse la camiseta de Peñarol en esta etapa de preparación. Veremos. Yo creo que Peñarol tuvo un mal partido contra Ñush, un mal primer tiempo clásico donde lo dominó Nacional y un segundo tiempo donde, a pesar de la expulsión, el equipo mantuvo el orden y fue más peligroso, más incisivo y más profundo. Creo que también la presencia de Nahuel Acosta ayudó. Está en etapa de construcción. El equipo de Diego Aguirre no debería dejar pasar ni desaprovechar cada minuto de partido que tenga la pretemporada. Están trabajando todos los sectores en el campo de juego, incluido la terna arbitral. Ya voy con Filosi enseguida para que también nos diga algo de esta presentación de Peñarol esta noche, la penúltima en la pretemporada. Ya se viene el clásico del martes y después prepararse para el resto de la actividad oficial. Hay que mencionar también que decía, estamos con Racing en Argentina, en un ratito estamos con Iván Buela para saber qué pasa con Racing en su presentación de esta noche frente a Estudiantes de La Plata. Espero confirmación del equipo argentino. Falta mucho, está muy bien la presentación de Juan Carlos Elsa, por favor. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, La Casa del Constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil con La Casa del Constructor. Comunicate por WhatsApp 097 66 22 22 o pasá por nuestro local en Avenida Millán 4590. Juan Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto. Vuelve a presentarse Peñarol acá esta noche. Equipo confirmado hace minutos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo que venía a ver es lo que voy a ver. Lo que estaba anunciado, lo que han hecho la mayoría de los técnicos a esta altura del año en cada uno de los comienzos de la temporada. Vos hace un ratito nombrabas a la vieja Copa Montevideo que venían a jugar más. Vinieron a jugar más 2 veces. En el año 71 y en el año 72, hace 40 y pico, 50 años. Después cuadrangulares, y después ni siquiera eso, cuadrangulares hasta con 3 clásicos en verano y más cantidad de partidos de los 2000, 2001 a esta parte. Y habitualmente la mayoría de los técnicos, incluso Aguirre en alguna pretemporada que haya tenido, técnicos, no sé, los que quiera por el lado nacional, porque se puede mencionar lo de Recoba también, habitualmente manejaron los planteles de la manera parecida a la que lo están manejando ahora. Pero para no irme tan lejos en el tiempo, manejar datos que son concretos y corroborables, o de repente para no aburrir con hablar de historia, aunque sirve como argumento, el año pasado, salvo en los clásicos, en el resto se varió y se preservó y se guardó, pero dándole la importancia que puede tener el clásico para llegar lo mejor físicamente, pero dándole el valor de lo que los preparadores físicos quieren, porque si no después, en mayo, cuando un preparador físico diga, no, lo que pasa es que el equipo está fundido porque no hubo una buena pretemporada. Pretemporada es igual, atraer los jugadores lo antes posible. ¿Puede el fútbol uruguayo? No. ¿Por qué? Porque no tiene plata. Como no la tienen las radios, no lo tienen los canales de televisión, no lo tienen los entes, no lo tiene mucha gente. No somos un país rico en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que no tenés? Plata, no podés traer en tiempo y forma, salís a competir. Entonces está, que puede venir un argentino, se cayó el argentino, que puede venir otro argentino, se cae el otro argentino, que puede venir un exjugador.
No, ¿y quién viene? Viene, pero no está en las mejores condiciones. Si no está en las mejores condiciones ya no puede hacer los 10, 15, 20 primeros minutos de fútbol. Entonces van en cuentagotas. Y lo que lo traes a rendimiento como Gastón Ramírez, y hoy no está ni en el banco, y es el tercer partido pretemporada. Y ayer Recoba, y hoy dirigente de Peñarol, pero lo va a decir Aguirre, lo dice todos los partidos, te habla de 2 zagueros, te habla de un volante y te habla de 1 o 2 9. Con un plantel que ya tiene arriba de 20 y pico, que aunque ceda algún jugador a préstamo va a quedar, porque es lógico que se necesite con 30 y pico, pero de los cuales faltan 5 piezas que si las traes es porque las necesitas. Y estamos a 20 de enero y no las tienen ni Nacional ni Peñarol. Y Santander por el lado de Nacional llegó como una solución o como una alternativa y se va a poner a punto recién para dentro de un mes. Cuando el otro día pensábamos iluso que Santander iba a poder jugar algún minuto por estar en el banco suplente y era muy difícil Nacional para el clásico pasado. Pero esta historia la viví siempre. No digo que por eso sea bueno, pero es lo que hay que interpretar que se puede. Y lo otro, o no haces campeonatos o lo haces con la seguidilla que te pueda implicar. Y esa seguidilla te lleva a que los preparadores físicos digan, hay que regular este que vino con una carga del año, este que no juega desde el 5 de febrero del año pasado, este que tiene 36 años y viene a dar una mano, pero que es un hombre importante, y estos 3-4 botijas que tienen 17 y pueden correr más la cancha. Después lo arman los circuitos de partidos que se aceptan y de lo que vos podés hacer en unos 90 minutos de cada partido. Pero reitero, lo que vine a ver es esto, que claro está, al igual que el equipo que puso ayer Nacional, serán equipos que después no se repitan en todo el año. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, La Casa del Constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil con La Casa del Constructor. Comunicate por WhatsApp 097 66 22 22 o pasá por nuestro local en Avenida Millán 4590. Somos locatarios en toda la calle, loca multitud de una sola garganta, con la de bandera cantando. Confirmado Belgrano. Y vamos entonces. Supermatch, el lado fácil del deporte. En el arco y con el número 25 de la presente Nahuel Lozada. Los 4 hombres del fondo, número 4 para Juan Barinaga, 6 Alejandro Rébola, 13 para Nicolás Meriano y con el 22 Axel Ibacache. Zona de volantes para el número 5 Santiago Longo, 10 Matías Marín, 8 Mariano Miño, 12 Ulises Sánchez y con la 19 Pablo Chavarría. El punta neto del conjunto argentino es el 9 Lucas Pacerini, el 11 titular de Guillermo Farré, que tendrá en el banco de suplentes a Chico, Troilo, Paravecino, Rojas, para Luco, Lencioni, Mentili, Heredia, Rocho, y Ciarrante. Ahí está el equipo entonces de Belgrano para jugar ante Peñarol esta noche. Voy a tener Iván Buena cuando comience el partido en La Plata. En un ratito estoy con él. Filosi, decirme algo de Peñarol, pues se viene ya Goñi, que está aprontando el relato. Los equipos se van a camarines para volver en un ratito al terreno de juego. 9:30 va el partido, Filosi. Bueno, Nelson, acá es una situación en la cual uno está signado a dialogar lo mismo, o sea, ¿son útiles o no estos partidos? Porque hoy Peñarol, por ejemplo, coloca algunos futbolistas que creo los va a necesitar imperiosamente para jugar el martes, que van a ser titular. Y la mayoría sí son elementos que le dan la chance de mostrarse, pero mostrarse nada más. Pero algunos de estos que van a ser titulares, si están jugando muy bien el partido, los van a cambiar, porque hay que guardarlo, hay que motivarlos para que se preparen con 100% para jugar el clásico, y eso es lo que más importa. Pero esto de jugar el clásico ahora, hay otra condicionante que hoy, por ejemplo, da un poco en el tema de lo que son los cambios, que hay que adaptarse a todas estas cosas que ocurren. Cuando decía Javier que
primero desaparecieron los laterales, después desaparecieron los punteros, después y yo un poquito más atrás, el 10 desapareció. Y después lo sigo el 5, porque ahora se juega con doble 5. O sea que hay todos cambios en los cuales, evidentemente, se está distorsionando todo esto para un fútbol que hay que buscar que cómo uno lo puede adaptarse, uno cómo lo puede calificar de si efectivamente es positivo o no. Y bueno, vamos a ver, otra es que anotamos nosotros la falta de pretemporada. Yo recuerdo antes la pretemporada cuando se hacían, incluso uno iba por Avenida Italia y los canteros de Avenida Italia era la cantidad de futbolistas que estaban corriendo, estaban haciendo pretemporada, o con las famosas bolsas de arena, con todo lo que significaba un esfuerzo extra. Ahora es distinto, ahora se hace una especie de pretemporada jugando partidos. Yo creo que la pretemporada debe ser pretemporada, sí, más liviano que jugar la competición. Esto es competición. Por ejemplo, lo ha demostrado la diferencia los partidos que se han jugado con los equipos argentinos, que comenzaron antes la pretemporada y casi todos nos están ganando, porque los equipos uruguayos que están enfrentando a los argentinos, lo máximo que se consigue es algún empate o una definición por penales, pero si no, ganan los equipos argentinos. Y uno les preguntan, ¿hicieron pretemporada? Sí, antes en diciembre ya se comenzó todo el movimiento. O sea que cuando hay algo que se modifica, que es positivo, hay que tratar de imitarlo, de superarlo todo con riesgo positivo, no con esto que ha ocurrido, que evidentemente en la fase internacional, si comparamos los resultados con equipos argentinos, algunos de segundo nivel, le han ganado a los equipos uruguayos. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa esta noche, a ver qué es lo que hace Peñarol, qué es lo que busca Aguirre, si se identifica en un esquema táctico, si se busca potenciar algún futbolista para llevarlo que el martes sea titular. Todo esto dentro de lo que es un descanso corto que tienen, hay que jugar el martes, hoy es sábado, en fin, así estamos. Pirossi en Oriental, ya se fue Belgrano vestuario Peñarol, ahora lo va a hacer, también un instante. Buenos Aires. Bueno, ahí está, Iván Buela, vamos, ¿qué pasa con Racing en ese partido con Estudiantes esta noche en minutos? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Sí, señor, porque ya está en marcha el juego, ya están jugando por la noche de León Estudiantes y el Racing Club de Montevideo, primeras instancias, primeros segundos, 0-0 en La Plata y lo vivimos por Oriental. Ahí estamos en La Plata con Racing, como vamos a estar el próximo miércoles, directamente de Valencia, Venezuela, en el torneo preolímpico. Bruno Piñero relatará para todo el país la presentación celeste en el torneo preolímpico rumbo a París. ¿Qué pasó, Barragán? Candidato Javier Férez para dirigir el partido clásico del próximo día martes, árbitro internacional de la temporada anterior. Recordemos que varios árbitros están en Asunción del Paraguay llevando adelante la pretemporada, 9 en total que fueron a Conmebol hasta el 23 de enero, Matonte Ostojiche de Armas, Anaí Fernández, asistentes estarán Sopi Berizzo, Santiago Fernández y Ferreiro, los 9 que están en Asunción. Reitero, Javier Férez, candidato para arbitrar el clásico en campo, no descarto a Leodán González para el VAR. Bárbaro, entonces el clásico será el martes en el Estadio Centenario. Solo los arqueros de Perón en el terreno de juego que se está regando. El resto está en camarines, incluido la terna arbitral. Se viene el fútbol de minutos nada más. Ponaco, vamos, doy la última vuelta por los puestos de Oriental y ya está Goñi pronto. El parque vacacional de Evo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien. Así es la nueva promo de neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la lista de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Estás por construir o remodelar tu hogar. En Barrancas 5 esquinas podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podéis pagar hasta en 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barrancas5esquinas.com.uy. Afirma tus derechos, afirma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. Mete una, pintá con la mayor calidad, pintá con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. ¡Vamos, Uruguay! 30 segundos para cada uno, muy breve todo porque se nos va la previa. ¿Qué pasa en la puerta del estadio? Fernando Pérez, por favor. Ya viene Goñi para narrar en Oriental. Muy poca gente sigue ingresando aquí al campeón del siglo. Recordamos, lo dijimos temprano, la Copa Carlos Bueno se juega esta noche y lo dijo el propio Carlos Bueno aquí en Radio Oriental, que no va a estar presente, está vacacionando en Brasil. Matías Vallejo, lo último que hay que decir antes que venga Goñi al relato, por favor.
Está jugando el preolímpico. Venezuela le está ganando a Bolivia en 10 del segundo tiempo. 2 goles contra 1. Hoy temprano Ecuador le ganó a Colombia 3-0. La Celeste se prepara para el debut del miércoles ante Paraguay. En lo último en el camarín de Peñarol, Pipo Zapata. Antes de que venga Goñi, mientras se sigue regando el campeón del siglo, te escucho. Y bueno, Nelson, ultimando los detalles, los futbolistas realizando lo último dentro del vestuario. Quien acaba de llegar al campeón del siglo es un futbolista que quiere llegar a Peñarol y que está trancada en la negociación. Guzmán Rodríguez se hizo presente aquí en el campeón del siglo para este partido. Bueno, hablamos de él también a mediodía con Pinasco, justamente lo de Guzmán Rodríguez, el zaguero de Vuestro Río, y la posibilidad de llegar a Peñarol. Queda grande el estadio de Peñarol esta noche, inmenso para el público que ha venido. Hablamos de 5.000 personas, creo que hay menos todavía. Si llegamos a 3.000 es mucho a esta hora. Llegó gente de Córdoba para ver a Belgrano. Está en el ángulo acá en la Welfi, esperando también el partido de la noche. Se viene Peñarol Belgrano, torneo serie Río de la Plata, penúltima presentación de Peñarol en este evento. Aquí va con Belgrano de Argentina, en Oriental se clava el dial. Viene el fútbol, 90 minutos que pueden ser también con definición ante en caso de igualdad. En el país está Goñi ya para narrar. Espectáculo divino, donde el rostro masculino asoma sin maquillar. Fútbol, velocistas con manubrio, como dijo el negro Tulio. Esa guinda es de papá. Como dijo el negro Tulio. Esa guinda es de papá. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación, precios, calidad, cortes tradicionales y gourmet. Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur, lo diferente marca la diferencia. Colegio Liceo, Sagrada Familia. Caminar juntos en un clima de respeto y tolerancia desde la fe y valores nazarinos. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Sobrino informa. Edición limitada de Peugeot 208 y 2008. Desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrino vende, Sobrino respalda. Y este verano contratá Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y planes para mirar a tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ACAP 360. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Pizzas en color, pensás en Alzarda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crepo. Alzarda Pinturas, Automotriz, Hogar, Industrial y Agrícola. Miguelete 1733. 9 casas y banco, y en las 9 la mejor atención y el mejor precio. Y 15% de descuento con tarjeta Santander. Si banco siempre te salva, uno más para atender. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranja de Juarino. En el nuevo mercado Modelo Juarino, la marca del citrus. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20. 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido del barrio Bartorasco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. La Virgen y la Bandera, una historia para niños de Laura Charal y Natalia López, donde se unen la epopeya de la Cruzada Libertadora y la historia de la Virgen de la Patria. Conseguilo en los locales de Tienda Liga o pedilo al 094-578-885. Una buena jugada y sacar tarjeta D, porque es la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien, uruguayo. Tené tarjeta D, pedila en www.creditosdirectos.com.uy. En el Jardín de Extensión Escolar de EBU acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibu.org.uy Jardín. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora para crecer. Llega el máximo relator, Máximo Goñi. Presenta Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Goñi por Oriental, el valor de la coherencia.
está confirmado Peñarol. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Cuando no estamos superando los 5.000 espectadores, una brisa agradable se hace sentir aquí en el campeón del siglo. Peñarol con Washington agarre al arco. El fondo para Pedro Milán, Andrés Madruga, Nahuel Herrera y Diego Sosa. Los medianos Javier Méndez, capitán del equipo carnero, junto a Ignacio Sosa. Delante de ellos, Camilo Mayada, Franco Cepillo González y Eduardo Darias. Va de punta Maxi Silvera. Así juega el equipo de Belgrano de Córdoba. Anuncia MSG 25 años líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Será Lozada el portero del fondo para Barinaga, Rébola, Meriano e Ibacache. Los medianos Martín Marina, Longo, el futbolista Ulises Sánchez y Miño, atacando Pablo Chavarría y Lucas Pacerini. Juez de cancha Javier Burgos, el primer asistente Dayana Fernández, la segunda línea para Franco Mieres. No hay VAR, ¿no? No hay VAR. Iba a decir juez de cancha y después iba a decir juez de VAR. No hay VAR. Muy bien. No han penetrado todavía los equipos al campo de juego. Nos vamos con Zapata, sí. El señor Gonzalo Zapata. Banco de Espira local. Banco de Espira local. Peñarol, adelante Pipo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Gran abrazo Máximo, muy buenas noches. Buen relato de Amores, Coelho, de Ritis, Benítez, Cabrera, González, Díaz, Acosta, Mancilla y González son los suplentes de Diego Aguirre. Arriba, Banco de Espira argentino, pensá. Pipo, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tavisur. El técnico Farré tendrá en el banco de suplentes a Chico, Troilo, Palavecino, Rojas, Jara, Luco, Lencioni, Mentili, Heredia, Rolón y Esquiapacase. Zona de autoridades, el rigor periodístico Fernando Pérez. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué buscás, Pérez? Dale, Fernando, ¿qué buscás? Otro producto de Miras Importaciones, minasimportaciones.com.uy. ¿Qué tal, Máximo? Buen relato para este partido. Casi 6.000 las entradas que se vendieron para este cotejo. La hinchada del equipo cordobés, donde proviene naturalmente el color celeste, apostada en el tramo central de la tribuna el Contador Welfi, lo que sería la Colombia Estadio Centenario, tramo superior junto a la tribuna Henderson, es decir, tomando como referencia el Estadio Centenario, Colombia sobre la tribuna América. Se colocaron 6.000 boletos, llegaremos a los 6.500 espectadores. Aún no han prestado los equipos al campo de juego, la cancha está bien, pero no está con el nivel que hemos visto meses atrás. Lo grita la hinchada y los parrilleros, el secreto está en la constancia. Chorizos extra, la constancia. Autos usados con olor a nuevos. En Sayago Sobrero Vende, Sobrero Rifalda Service Integral. Colegio Liceo Sagrada Familia. Los alumnos son los principales protagonistas de nuestra acción educativa. Acércate a conocernos. Se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. ¿Sabías que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Racing de Uruguay está en la República Argentina para jugar frente a Estudiantes. Ahí está para Fútbol al Máximo, para Radio Oriental. Otra voz de hora 25. Adelante Iván Buena, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Anuncia WCG 25 años líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Gracias Máximo, buen relato desde el otro lado del Río de la Plata. Aquí tenemos 13 minutos de la primera parte, están empatando 0-0 Estudiantes y el Racing Club de Montevideo. En la cabina 15 del Estadio 1 está Radio Oriental para llevarle los detalles de la primera presentación del equipo de Espinel. Impecable, gracias Ivana. Como siempre, Oriental, la radio del fútbol, gracias a ustedes. Penetran los equipos del campo de juego. Nos vamos a sala satelital. Arriba con todo, Matías Vallejo. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. El gusto de saludarlo, Máximo. Buena jornada, 20 grados la temperatura, 74 el porcentaje de la humedad. Más fútbol de la serie Río de la Plata que tendrá mañana en el campus. 21:30, Deportivo Maldonado Vasco. El lunes a las 20, Liverpool Colo Colo en el Francini y a segunda hora 22.
22-15. Defensor César Vallejo se cierra con el clásico el martes 21:30 en el estadio. Está transmitiendo Oriental junto a Red Oro, junto a la gran cadena oriental de fútbol. Metamos lonjas y lonjas y lonjas. Flamea una decena de banderas uruguayas, apostada fundamentalmente en la hinchada de Peñarol, en el tramo bajo de la tribuna contador José Pedro Amiani. Se saludan los equipos en la cancha. Dale seguro, no se le escapa nada. Carlos Bardaquian para todo el país. Seguro, como ya a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. ¿Qué tal, Máximo? Muy pero muy buenas noches. Un equipo, yo diría que mixto, del técnico Diego Aguirre para la jornada de hoy. Con referencia al partido clásico, en el fondo no están Coelho y Olivera. En la mitad de la cancha no está Damián García. Después en zona de volantes no está el ecuatoriano Byron Castillo y tampoco Javier Cabrera. Y con referencia al partido anterior había jugado como centro delantero falso el argentino Ángel González. Hoy va Maxi Silvera. Una saga de Madruga y Herrera. Mostraron por lo pronto unos minutos que les tocó a ambos interesantes condiciones como para seguir observándolos. A mí Javier Méndez me ha conformado. Yo creo que le da presencia, le da robustez a la mitad de la cancha de Peñarol. Y si me apuran, para mí es el volante de contención que mejor rendimiento ha tenido en el verano 2024 para Peñarol. E Ignacio Sosa, ustedes saben, de nuestra predilección, me da la sensación de que es un jugador ágil, joven, con salud, con vitalidad y con desdoble. Me parece que merece tener oportunidades en el esquema de Peñarol. Mayada el otro día entró muy bien, también el Cepillo González, más allá de que traslada demasiado la pelota. Este equipo es más competitivo que de repente uno repleto de suplentes. Debe aprovechar, capitalizar, de enfrentar a un equipo argentino como Belgrano de Córdoba, que juega en una liga superior en ritmo, en velocidad y también en intensidad. Para Peñarol la mirada obviamente está centrada en el partido clásico del próximo día martes, pero hay muchachos que van apareciendo en el esquema de Aguirre que deben mostrarse y que deben conformar al técnico de turno. El caso más saliente, por ejemplo, Diego Sosa, que todavía no ha pisado con firmeza en el 11 de Peñarol. Y ni que hablar el retorno de Washington Aguirre, que viene a Peñarol para ganarse el puesto de arquero titular. Ahí está el portero de Guerra, camiseta, pantalón medio naranja, los guantes color claro, sector que da espaldas a tribuna contador Gastón Welfi. En un minuto va a comenzar el partido. Peñarol con habitual indumentaria, camiseta celeste, pantalón negro, medias negras por parte del equipo del Belgrano de Córdoba. Esta es Oriental, única radio uruguaya que cuenta con 100 kilovatios de potencia en antena. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranza, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Vaya donde vaya, cae bien, caete con un Rosix. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Frente a 6.000 espectadores comenzó el partido, movió Pacerini. Es Pacerini que va colocando la pelota por delante, Longo para Barinaga. Barinaga más atrás para Rébola. Recogió la pelota Rébola. Está el conjunto belgrano defendiendo el arco que da espalda a tribuna Washington Catal y mucha gente a pie en esa cabecera de 6.000 a 6.500 espectadores. La pelota más atrás para el portero, va saliendo el juguito Lozada. Ha vuelto Lozada para Rébola. Rébola más atrás para Lozada. Sale lentamente el equipo cordobés. Pero qué jugada, se mandó crédito directo con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutá de este beneficio y mucho más en Titería Uruguayo. Tenés tarjeta de Minas Importaciones, jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Protegía muy bien la pelota del volante Méndez, tiro libre. El juez Piti marca. Tiro libre que se va colocando rápidamente para Nahuel Herrera. Es Herrera que va positando la pelota para Madruga. Atropella lentamente su propio campo de juego. Ha tomado la pelota Herrera. Herrera va colocando para Madruga. Madruga para Herrera. Por la punta derecha Pedre. El fuiste a Pedro Milán. Hay alguna zona poseada en el estadio campeón del siglo. Y en un centro que va despejando Mariano. A vuelco con largo frentazo va saltando otra vez Peñarol. Recogimiento del Cepillo González. La pide el fuiste Mayada. Se adelanta el Cepillo González. Tiene una cosa rara el Cepillo. La adelantó, después fue con los tapones. La perdió. La toma Pacerini. Adelante
levanta pelota y sale atentamente a Aguirre. Tiene algunos picos, el Cepillo González, no es la primera vez que lo veo, de que cuando adelanta la pelota la va a perder, pone los tapones con mucho riesgo para el marcador rival. En Minas Importaciones jugamos de primero y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio. Son más de 100.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Ya tenés tu Mastercard Bro débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Ibro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro Banco País. Luego de ser golpeado Sosa, tiro libre que arroja Peñarol. La pelota lanzada para Méndez, por delante Sosa por bajo coloca para Nahuel Herrera. La Herrera para Madruga más atrás para el portero Washington Aguirre. Lo saben los jugadores y asadores. El secreto está en la constancia. Mata Brito, la constancia. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es la nueva promo de Neumáticos Cooper. $10 vino por neumático en toda la línea de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Ha tocado la pelota izquierda subiendo bastante. Sosa despejó la pelota Rula. El Frico vuelve a tomar el marcador Barinaga. Ha vuelto Belgrano de Córdoba. Primeros instantes 0-0. Marcador que presenta Simaco. Uno más para atender. Rebotó la pelota, repito, Auel que va a actuar Barinaga frente a la posición Hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Pide la pelota Rébola. Envío de carta, carga, su encomienda Turilcargo, rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana Turilcargo. Origen Exío, Sagrada Familia, educar y evangelizar en un clima de familia. Nuestra misión acercate a conocerlos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador en Lima. Allá hacía un gran esfuerzo, Madruga pedía a favor del atacante argentino. Reclama Pacerini, que no, dice el árbitro Burgo. La pelota se escapa afuera, saque de meta que va a actuar Washington Aguirre para Peñarol. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más, alquila fácil. Comunicate por WhatsApp al 097-66-22-22. Pasate a la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Ya vivimos la gran previa Radio Entral con la conducción del fútbol. Nuestro compañero Foliati, qué tapada el portero Mariano, estuvo en acción un poco esquinada, remató izquierda mallada, pero estuvo muy bien el portero Mediano. Repito, acción prácticamente ante el portero Lozada de Mallada que entró por el sector izquierdo. Ahora avanza Belgrano, se hace entretenido el comienzo del partido. Rebota la pelota despejada por Madruga, va al córner que va a tomar Belgrano. Recién el portero Lozada, ahora el marcador de Peñarol. Se mueve la estantería, se mueve el partido, córner corresponde al equipo cordobés. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. Estamos, queridos amigos, exactamente en 4 minutos de comenzar el juego. Hay córner que del ángulo formado por las tribunas Damián y Wolfi, toma Belgrano, viene el centro, cargó Longo, salió el portero, tiene que salir más firme Aguirre. Era tocado, pero salió débil. Cuando salí. Eso es un mensaje para todos los goleros. No pueden salir con tanta debilidad. Que lo tocaron. Que el juez estuvo bien. Pero hay que salir con mucha mayor certeza, con más fortaleza. Tiro libre que corresponde efectivamente a Peñarol. El sueño sigue intacto. Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos, Uruguay. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur. Mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur, lo diferente marca la diferencia. Va rotando la pelota despejada por Chavarría. Auel que va lanzando, Milán para Peñarol. Barili Papelería en Colonia 1577 y Arexo Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Siga la Barila, con 409-8591. Abre las puertas de la quinta tribuna del programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguimos vivo para ustedes de lunes a viernes desde las 18 horas. Se adelanta el volante Daria que va colocando rápidamente para el vuelo Herrera. Herrera cambia frente, que bien que baja de pecho. Atropelló previamente Peñarol. Maxi Silvera con la pelota, Ignacio Sosa que se dobla. La pelota atrás, no llegando Sosa, no llegando Mallada. Iba despejando bien la pelota Barinaga. Presionó lindo a Peñarol, Macanudo. Allá en zona cercana al área mayor. Están 0-0. Auel que va a tomar otra vez el marcador Sosa, el 19 de Peñarol. En todo Brasil el Rover se volvió loco y bajo todos los precios, platos, vasos cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2.000 artículos más. Arenal Grande y Blandinguis. Firma tus derechos, firmó por el plebiscito para eliminar la SAFAP. Mete una. Peleaba la pelota Sosa que lanzaba el Auel en forma equivocada. La peleaba también Maxi Silvera. Va despejando por la punta derecha Milán. La pelota estaba afuera. Hay un lateral que corresponde a Peñarol. Auel que va tomando por aquel sector del campo de juego el Cepillo González. Logró colocar para Madruga para el Cepillo que encara, escapó el primero, escapó el segundo. Coloca Pedro Sosa al
marcador va como Pontero, levanta centro, segundo palo, cargó el otro marcador Milán, tiró, rebotó en el volante, rebota también Milán y va sacando la pelota Mediano. Está interesante, está movido el comienzo del partido lateral que corresponde al equipo uruguayo. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 Esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. Droguería Paisandú está en Las Tocas, en la calle Vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín con el cuidado personal. Droguería Paisandú 092-788-069. No llega Pacerini, pero pasa mal la pelota Chavarría. Y está atento el volante Méndez. Ha vuelto Méndez atrás para Guayo. Agarre está 0-0 el partido. El Férico a su costado. Ustedes van a decir que estoy medio enajenado, ¿no? Pero la verdad que por la movilidad ya merece un gol de pique el partido, ¿eh? El Férico abierto. La pelota colocada rápidamente en decisión de el futbolista Marín. Marín que va colocando para Longo por abajo al volante Sánchez. El número 13 Sánchez logra colocar para Rébola. Atropella a Rébola por abajo para Barinaga. Lleva la pelota a Barinaga. Lo van marcando, rebotó la pelota, se escapa el agua, el corresponde al Belgrano de Córdoba. La corrida alemana líder en el mundo está en La Rica Rulemanes. En su red de distribuidores, corrida continental en La Rica Rulemanes, 902-1773. El parque vacacional de Eibo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Ha tomado la pelota Meriano que va colocando para el portero Lozado. Arroja con un zaguero. Lanza pelota Lozada para Regula. Están empatando a 0-0. Se coloca para adelante Longo para Marín por abajo en decisión de Barinaga más atrás para Regula. Recogió la pelota, sigue entrando gente, el campeón del siglo. Tenemos 6.500, 7.000 espectadores como más o menos manejaba nuestro compañero. Muy eficaz, por cierto, Fernando Pérez. La pelota colocada abierta. La va buscando el futbolista Chavarría logra colocar para Miño. Atropella Miño, remata, rebota, se escapa el agua, el corresponde al equipo cordobés. Sobre una informe edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. Es Sayago Sobrino 20, Sobrino Ripalda. Y este verano contratá Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por 1000 canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Levanta la pelota Belgrano, están empatando 0-0 y vendrán los reportajes polacos, Presentados por Vino Rosic, ya lo conocéis. En cara Chavarría dejó pasar la pelota para Marín por bajo en dirección a Miño. Atropella con la pelota Miño. En mi instante voy a hacer una referencia generacional. Le voy a hacer la misma pregunta a Balaquian y a Foliati. La vas a ver contestar Foliati y Balaquian va a dudar. La pelota se escapa afuera, saque de meta que va a tomar Washington, agarre. Acá va la pregunta. Miño en Uruguay, en espectáculos deportivos, ¿qué hacía en lo previo? Balaquian, usted primero. No sé. No tiene más pálida idea. Señor Foliati. Dirigía a los músicos en los escenarios. Famoso, Miño, pero no hace tantos años tampoco de esto, ¿no? Hay que leer un poco, Balaquian. No sé si es bueno o malo eso. Levanta la pelota abierta. Leer siempre está bien, Es Férico a su costado. Iba despejando la pelota. El fútbol, si se la apuntaba a Filosi, la sacaba de taquito. Por eso lo exhibí de dicha responsabilidad. La pelota para Diego Sosa. Rebota. Allá deriva la pelota atrás para Madruga. Madruga logra colocar en decisión de Méndez. Presiona el equipo cordobés. La pelota abierta en decisión de Diego Sosa. Es Sosa que levanta centro. La pelota larguísima. La va peinando el zaguero Rébola. Allá sale atentamente. Pide calma el portero Lozada. Y estaciona en Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ACAP y 360. Y estaciona en Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo, Alcerda Pintura. Va peleando la pelota el Cepillo González, la pescó, la robó, la llevó bastante bien, coloca para Maxi Silvera para Sosa, tiene el tiro, corrió, llegó, tiró a colocar. No define bien. Bueno, gran presión, primero del Cepillo, luego bien Maxi Silvera, el pase hacia un costado y levanta el disparo en esos Sosa, hay que pegarle mucho mejor. La verdad que está en condición de pegarle mucho mejor. No había tampoco un jugador del equipo cordobés que lo estuviera presionando, apretando, respirando la nuca, ni mucho menos. La pelota afuera, un zurdazo que realmente no sacó ninguna conclusión positiva. Saque de meta, que va a tomar Belgrano, dale, seguro Barda. Seguro, como ya a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Corresponde en la general de la ley. Reclamamos más dinámica, más velocidad. Lo está teniendo el arranque del partido con Peñarol presionando en la salida. Segunda chance de gol para el equipo de Aguirre. Pelota que toma altura, va acertando a Madruga. Lo viene a buscar Pacerini.
escapa Pacerini, planta, se empujaba, el juez está lejos, bastante lejos, igualmente pita y marca, tiro libre que va a tomar Peñarol. Pita y marca que todos los electrodomésticos los comprarás en Electro 5 Esquinas de Pando. Con pasión se adelanta el equipo local. La pasión de Proquibus de 1981. ¿Qué pasa en La Plata? Donde está en directo, en exclusiva, Iván Buela para Radio Oriental. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Hay gol de Estudiantes, Máximo, aquí en el Estadio 1. Guido Carrillo con una buena volea de pierna derecha tras un centro desde la diestra. Buen remate del número 9 que abre la cuenta. Nada que hacer para Renzo Bacchia, cae el primero. Pierde Racing en su visita a La Plata, gana Estudiantes 1-0 con el gol de Guido Carrillo. 27 minutos de la primera parte. Como el otro día me dijo un vecino, no hay que decir dónde está Oriental, hay que preguntarse dónde no está Oriental. La verdad, increíble. Y con esfuerzo ese particular de los compañeros, ¿no? Que se sienten absolutamente adheridos a la causa de tener la autoridad de estar informando, comentando y relatando los estadios. Barraca Maldonado desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas y 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabía que en Supermatch podés apostar a quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. La pelota para Pacerini, la señorita que está ubicada acá como Laima. Se me escapó el apellido Fernández, ¿no? Correcto la niña. La pelota colocada a un costado del campo de juego. Al ataque Peñarol. Esférico para Camilo Mayada. A ver si llega pero muy forzado, levantando un tiro potente Mayada al segundo palo que va buscando a Daria, al medio a Silvera, cuyo remate pega en la parte exterior de la red. Parecía que no llegaba el futbolista Darias, pero llegó con efectividad, colocó para Silvera. Hay problemas entre el portero Sebana, rezongando Rébola con el portero Lozada. La pelota impulsada rebotó en la parte exterior de las redes. Saque de meta que va a tomar Peñarol, el equipo de Belgrano. Atacó otra vez Peñarol. Es recontra interesante el partido. Estamos en los primeros 13 minutos. Dale, ¿qué te pasa, Barda? Es más, Peñarol y merece la apertura el equipo carbonero. 4-2-3-1. Javier Méndez, el volante más retrasado. Se suelta Ignacio Sosa. Por derecha Mayada. Por izquierda Darias y el cepillo que juega a la espalda de Maxi Silvera. Buen comienzo del equipo de Aguirre. La pelota va siendo despejada por el zaguero Meriano que va colocando para Florista Sánchez. Sánchez coloca para Longo, va girando. El volante se va parando. También se rebaló, la perdió. La va quitando bien Peñarol. Deriva para el cepillo González. Está abierto Belgrano. La pelota para Maxi Silvera. Lectura exacta de la jugada del portero Rosada. Sale hiperconcentrado, se queda con la pelota. Repone Belgrano. Y usted reponga su repuesto original en Chaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. A la carga la visita. A la carga la llevan Turil. Cargo rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Y avanza Rébola como avanza. Droguería Paysandú que está en las tocas. Lanza pelota Rébola. Rébola que va colocando dirección del marcador. Ibacache. Levanta Ibacache, despeja la saga. Esférico abierto, se escapa el agua, el que va a tomar Diego Sosa, el 19 de Peñarol. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, la 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país, en el tradicional recorrido del barrio Bartoraco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. 9 Casas Simaco y en las 9 la mejor atención al mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Ha comenzado el campeonato preolímpico donde estará Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa. Hoy con Matías Vallejo, adelante informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Ahora Venezuela le gana a Bolivia 3-1, faltan 9 hoy a la tarde. Ecuador le ganó a Colombia 3-0. En Argentina, en La Plata, ya informó Iván Buil, está ganando Estudiantes 1, Racing de Uruguay 0. La pelota colocada por abajo, atropella, pide la pelota a Sevilla González, vuelve a tomar Ignacio Sosa, atropelló con la pelota Sosa logra colocar para Camilo Mayada, se para Camila Mayada con Milán logra colocar la pelota para Sosa al medio, viene la pelota por abajo, ahí está, una gran chance, adelantó un poco la pelota, unos 20 centímetros Maxi Silvera, le dio la chance a Rébola que despejar, está mereciendo Peñarol el tanto apertura, rebota la pelota, se escapa el agua, el que va a tomar Ibacache frente a la posición Hábitat, hacemos la vida más fácil. Transcurren 15 minutos de comenzado el partido. Montevideo Care, centro de implante capilar, implante con técnica Frisafero, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Consulta sin costo al 092 63 63 10. IGA promo 44 años, catarata 6 días con entradas a parque $369. IGA, el mejor viaje de tu vida. Partido rápido y sin tarjeta.
tarjeta de la tarjeta de todos los uruguayos. Se levanta un centro, carga Pacerini y despejando bien la pelota Nahuel Herrera. Ha vuelto a pelota Herrera, coloca para Camilo Mayada con Pedro Milán. Atropellando Milán pasa una pelota muy larga, no llegando el Cepillo González, Agüel que va a tomar Ibacache, donde está nuestro compañero Filosi, frente a la posición de Filosi. Agüel que toma Ibacache logra colocar la pelota para Meriano por abajo para Longo con Marín desplazó la pelota para Barinaga, atropella lentamente, logra colocar para Débora, por momentos hay 3 en el fondo del Grano, cuando ataca son 5, la pelota en dirección de Miño logra colocar por abajo la pelota en dirección del zaguero, recogimiento de Meriano más atrás para Rébola tomó la pelota con el fuita Longo se metió entre el zaguero, ha tomado Longo coloca para Marín por abajo en dirección de Meriano busca Ibacache, no se la pasa Ibacache, allá se tira Milán, llega tarde, la pelota se va escapando afuera, lateral que corresponde a Club Peñarol. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado Helvético en Nueva Helvecia, otro supermercado de Tamisur. Rodeamos los 17 minutos, cerca de 7.000 espectadores, agradable noche, están empatando 0-0. El marcador lo presenta Simaco, más de 55 años de Simaco junto al uruguayo. Va corriendo Fuita Miño, logra colocar atrás para el portero. Va cediendo lentamente Lozada. El Lozada que entrega la pelota abierta para Fuita Rébola. Atropella Rébola, sale jugando el equipo celeste. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de USG Sistema Constructivo Liviano, USG Montevideo y Maldonado. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet 908 11 36. Rápidamente, tiempo mejor, campeonato preolímpico. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. 39 del segundo tiempo, descontó Bolivia, Venezuela le gana 3-2. El fútbol de mañana, dale Mati, anuncia USG, 25 años líderes de placa de acceso y perfiles de asilo. 21-30 en el Campus Deportivo Maldonado, Vasco da Gama. Salen picadas, estimado polaco, esta noche por todo el país. Si salen picadas, caíte con un rosé. El juez pita y marca, se va enojando un poco Maxi Silvera. Caído el futbolista Marín, tiro libre que corresponde a Belgrano. Desde 1958 la Casa del Torillo le brinda la amplia variedad de torillo, bolores y anclaje para la industria y la construcción. Pedidos al 2900-235-15. Golazo de confitería Balsay de Pando. La empanadilla persona desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. La pelota abierta colocada para Marín para Miño corrió, logra colocar al medio, pide Pacerini, no llega Pacerini y de cabeza va despejando eminentemente Ignacio Sosa, antes que llegara Diego Sosa, el otro Sosa, el volante Ignacio, se metió muy cerca al área chica, cabeceando la pelota al córner que va a tomar Belgrano. La eutanasia no es lo que parece un libro de Miguel Patorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual. Buscar en los locales de tiendería o pedido al 094-578-885. Nos arribamos en los primeros 19 minutos, más de 7.000 espectadores, córner que toma el Verano, siguen empatando 0-0. Pelota al primer palo, entró Pacerini, que bien que saca. Allá Silvera, estaba en el primer poste, el atacante Silvera. Logra colocar para Franco González, perdió la pelota rebotada en Marinaga, se escapa el agua, el que va a tomar Diego Sosa para Peñarol. Viaja por el mundo protegido por Universal, asistir la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Allá donde vayas, caí bien, caíte con un rosé. El equipo cordobés juega con un esquema de 4-4-2, sube muy bien el lateral zurdo, Ibacache, combina con Miño, cuando ahora el Opa de Goñi, porque hay una entrada dura de un jugador de Peñarol, ¿no? De un jugador de Belgrano contra un jugador de Peñarol. Sí, yo no sé si fue Miño o alguno de los volantes, puede ser Longo también, no sé. Pero el que entró feo. El que entró feo, está dando volteretas. El número 11, Maxi Silvera. Silvera estaba aún en su propio campo de juego. No estuvo bien. Creo que va a seguir sin problemas, igualmente Silvera, pero el muchacho de Belgrano lo pateó allá violentamente cerca de los tobillos de la pierna derecha, cayendo el jugador del equipo Peñarol que tuvo la habilidad de llegar primero. Pasa mal la pelota, fuita Diego Sosa, va despejando bien Longo coloca para Barinaga, allá se extrema, ha tomado la pelota Barinaga, Barinaga que levanta para Pacerini, resta bien la pelota, zaguero Madruga, se escapa el agua, el que corresponde a Teresa Belgrano. Adelante, Seguro Barda. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Era una falta pasible de tarjeta. Era amonestación. La omitió Javier Burgos.
Tenés tarjeta D, tenés efectivo, porque con tu tarjeta D podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta D y pedila en www.creditosdirectos.com.uy. Bueno, toca bien Peñarol, ¿eh? Lleva la pelota a Diego Sosa, que primero combinaba. Y va al lateral. Atropella, pedía Daria. Iba despejando la saga. Entraba Daria. Lo protegía en las espaldas Diego Sosa. Iba combinando con el Cepillo González. Ha vuelto bien la pelota regular. El que toma Diego Sosa. Sosa logra colocar para el volante Méndez. Méndez al otro volante Ignacio Sosa. Interesante partido, pero siguen empatando 0-0. La pelota a la punta derecha con Camilo Mayada y Milán. En el centro arrojado por Milán. Va despejando la pelota Meriano. Meriano coloca la pelota para Chavarría. Chavarría para Pacerini. Pacerini colocó la pelota para Miño, que va siendo golpeado. El golpeado Miño, el juez Pitti marca la carrera. Tiro libre corresponde a Belgrano de Córdoba. Y marca que todos los electrodomésticos lo compras en Electro 5 esquinas de Pando. Más fútbol, Matías, pensá Vallejo, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Por el torneo preolímpico, mañana debuta la serie de Uruguay a las 5, Perú, Chile a las 20, Argentina, Paraguay. Ha equilibrado Belgrano, le ha quitado la pelota a Peñarol. Para, pelota abierta, pide Miño, se tira por Pacerini, rebotó la pelota. Bueno, cuando ataca Belgrano, son 3 toques, pero son furiosos, son rapidísimos. La pelota se escapa el córner que va a tomar la visita. En Minas Importaciones jugamos de primera en 36 horas. Tu pedido en tu comercio, son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Ya tenés tu Mastercard Bro débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila en eBrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Hace como media hora se tomó el córner, salió bien a Fuita Guayo, despeja la saga, vuelve a tomar para punta derecha, Rébola para Barinaga, levanta muy mal la pelota, Silbido de parte de la tribuna, cerca 7.500 espectadores. Agua, el que toma Diego Sosa frente a la posición Hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Se está buscando la jugada de gran calidad del ataque de Peñarol. Con la calidad de mayor pinturas en todo el país. Va despejando la pelota Longo deposita más atrás para Mariano más atrás para el goalkeeper, recoge la pelota, repone Lozada. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Está transmitiendo Oriental con canal protegido en el continente americano. Oriental junto a la gran cadena oriental del fútbol. Oriental junto a Red Oro, más de 70 emisoras autorizadas vía internet del mundo. La pelota volcada por bajo decisión de Meriano más atrás al portero Lozada. Sale lentamente el equipo cordobés. Lo piden los técnicos y la gente. El secreto está en la constancia. Camón Extra, la constancia. Se levanta centro, pelota que va despejando a Diego Sosa. Arroja la pelota zurda. Esférico largo para Maxi Silveira. Va llegando a primero Rebolá. Sacó un voleo. Logra colocar para Barinaga. Lo va marcando a Peñarol. Quita muy bien Diego Sosa. Logra colocar para el volante Méndez, que levanta centro a Camilo Mayada. Salta en forma oportuna Longo, que se metió entre los zagueros. La pelota rebota. La vuelve a tomar el Cepillo González. Al ataque Peñarol. Esférico lanzado para Pedro Milán para Mayada. Mayada coloca para el Cepillo. Llega tarde. Sigue el fútbol porque recogió la pelota del volante Méndez. Méndez que lanza más atrás para Madruga. Va tocando 6-7 veces consecutivas Peñarol. La pelota lanzada abierta para Diego Sosa. Está 3 metros en campo rival. Se para Sosa. Sosa logra colocar la pelota para Javier Méndez para el Cepillo Coda. De Globo logra colocar la pelota para el Will Herrera. Avanzó Peñarol. Levanta Herrera, pero rebota la pelota Niño. Vuelve a tomar, sin embargo, el volante Sosa más atrás, 20 metros al portero Washington Aguirre. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil. Comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Usate la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática. Se vende por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Y a los 24 minutos se adelanta el Cepillo, colocó bien la pelota para Camilo Mayada en dirección del jugador Cepillo González. Devuelve mal. Allá deja pasar la pelota al marcador de punta Ibacache. Se escapa el Agüel que va a tomar Ibacache para Belgrano de Córdoba. Algo cobraba el juez del partido. ¿Qué te duele? ¿Qué pasa, verdad? El papel, el rol del Cepillo González es muy importante y él no está entendiendo el juego que debe desempeñar ofensivamente para el equipo. El Parque Vacacional de Imperiápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de camping, cabañas y aparte hotel. Consulta tarifas y promociones www.parquevacacionalperiápolis.uy. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien. Así es la nueva promo de neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Allá vuelve a tomar la pelota Pacerini, pide Chavarría. Lanza tiros cortitos para Barinaga. Ay, se chocaron dos muchachos Peñarol. Llegó la pelota Barinaga, qué curioso.
Chocaron elementos de Peñarol. La pelota para volante Miño. Va girando Miño, le marca el pase Pacerini que deriva para Ibacache. Arremete frente a la cabina Radio Mental. Sigue empatando a 0-0, marcador que presenta Simaco de 7.000 a 7.500 espectadores. Tenemos unos 20 grados de temperatura. Hay una brisa agradable. La pelota al medio. Entra Miño, busca el disparo. Ahí lo saca. Rebotó violentamente Nahuel Herrera. Ha vuelto Herrera para el Cepillo González. Para Mayada, Mayada para el Cepillo lleva de cabeza, adelantó la pelota, acción, algo toca, torpe, marca Longo. Ha vuelto Longo más atrás para Rébola. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barracas 5 Esquina. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquina.com.uy. Afirmar tus derechos, firmar por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. Mete una. La pelota tomada por Peñarol. Recogimiento, recorrido Sosa y se va rebalando y evita el córner, pero no puede evitar el gol. Gol que corresponde al equipo cordobés. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. Sueños sin intacto, Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste y vamos Uruguay. Viene un disparo al centro arco, disparado violentamente la pelota por Sánchez, embolsa la pelota junto a la caja tóxica y va despejando bien el portero Guayas de Aguirre. Ha vuelto Aguirre, siguen empatando 0-0. De Aguirre para Nahuel Herrera para Milán para Nahuel Herrera. Allá pide Aguirre, la pelota viene más atrás al portero titular hoy en Peñarol. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur, lo diferente marca la diferencia. Colegio y liceo, Sagrada Familia, caminar juntos en un clima de respeto y tolerancia desde la fe y valores nazarinos. Acércate a conocerlos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador, Lima. La pelota afuera, no llegando Miño. Lateral que va todo el marcador Pedro Milán frente a la posición hábitat. Estaba haciendo la vida más fácil. Se ha adormecido el trámite de partido. Belgrano lo maneja el balón con criterio, pero tampoco tiene profundidad. Y Peñarol se ha apagado. Había arrancado con furia, había arrancado con ímpetu, pero se ha frenado el equipo de Aguirre. Sobrino informa edición limitada de Peugeot 208 2008 desde 1992, en todas las versiones en Sayago, Sobrino 20 y Sobrino respalda. Y te verano contratar Flow en todo Uruguay de 499 pesos por 1000 canales en vivo, series en para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Hay falta Rébola. El juez para mí debió de permitir que la jugada continuara, porque si bien estaban lejos del arco, había dos muchachos Peñarol combinando. Cobró la tarjeta, paró el partido, tarjeta, vaya para Rébola. Tarjeta de los uruguayos. Por el primero se viene en su casa, Peñarol se viene. Y estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, kilómetros los Empira, la 24 horas con todos los servicios de ACAP 360, estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Repito, mal parada la jugada por el juez del partido cuando combinaban dos muchachos en Peñarol. Hay tiro libre que va a tomar el Cepillo González. Va a arrojar la pelota al Cepillo González. Esas cosas que tienen los árbitros y que a veces mucha gente en la tribuna no se percata porque están distraídos. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Viene el centro, levanta Dios Sosa. Bueno, rebotó la pelota, tiene el tiro, viene. ¡Gol! ¡Silvera! ¡Gol de Peñarol! Este partido merecía goles. Era intenso, era rápido. Atacó Silvera que tomó rebote, la calzó impecable por abajo de derecha. Contra base vertical derecho el portero Lozada, cuyo esfuerzo se hizo estéril. Abrió el score Peñarol. Maxi Silvera que repito tomó el rebote. Pasó a ganar Peñarol. El autor del gol clásico que vuelve a facturar. Se perfiló notable. Tiene olfato goleador y el arco entre ceja y ceja. Buscando la segunda pelota ante el despeje fallido del fondo de Belgrano. El arranque había comenzado muy bien Peñarol, lo había equilibrado Belgrano, llega de pelota quieta, convierte Maxi Silvera, importante para él, importante para Peñarol. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer. No sé qué está esperando el juez, si no hay VAR. ¿Qué estás esperando, campeón? Bueno, se reinicia el partido, movió Belgrano. Están tan mimetizados, tan automatizados con el VAR. Por supuesto que hay intercomunicador, hay un montón de cosas. Pero esperan y no hay VAR. Campeón, no hay VAR. ¿Quién es el campeón? Javier Burgos. Bueno, defende a Burgos, dale, te escucho. Para que no voy a defender. Dale, defender. Para Pipo Zapata, para Fernando Pérez, me parece que hay un desvío en el taco de Javier Méndez en el disparo de Maxi Silvera. Saber si se le otorga a Silvera o si se le otorga a Javier Méndez. Qué lío, por eso no dio la autorización rápida. Eso lo arreglan después en el formulario. Tomando mate, por Dios.
Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa Miguelete, casa Fernández Crespo, Alcerda. ¡Gol! Automotriz, hogar industrial y agrícola Miguelete 1733. 9 casas y Maco. Y en las 9 casas la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. ¡Dale, anuncia! Anuncia BCG, 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Hay gol de Bolivia en el preolímpico en el 6º minuto de adición. Bolivia le empata a Venezuela 3-3. 3-3 Bolivia frente a Venezuela, jornada inaugural del campeonato preolímpico que se apura en Venezuela. Atropelló el Cepillo González con gol de Maxi Silvera, está ganando Peñarol. Esfrico más atrás en el centro del zaguero Ibacache. Levanta tiro abierto, Ibacache se escapa al agua, el que aparentemente va a actuar Milán frente a la posición Hábitat. Hábitat haciendo la vida se adelanta Milán con la precisión de neumáticos Cooper. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del Citrus. Las mejores comparsas en Alcita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido del barrio Martonasco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. Vuelve a tomar la pelota volante Javier Méndez. Méndez logra colocar cortita la pelota combinando con el futbolista Sosa. Otra vez la pelota para Méndez. Méndez que levanta centro. Espejó Rébola que ya tiene tarjeta amarilla, tarjeta de todos uruguayos. Devuelve violentamente Javier Méndez. Había falta previa que el juez sanciona. Estilo libre que va a actuar Belgrano, aro central del campo de juego. Dale, Seguro Barda. Seguro, Comayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Javier Méndez recupera bien, pero está abusando de los pases largos al medio. Debería apoyar más hacia afuera y no centralizar con pelotazos que son fácil presa para los zagueros del equipo de Belgrano. ¿Qué está pasando en La Plata? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Está ganando el Estudiantes a Racing 1-0. La buena jugada es sacar tarjeta DIN por aquí, la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien, uruguayo, tenés tarjeta DIN, pedila en www.creditodirecto.com.uy. En el jardín de extensión escolar de Eibo, acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibo.org.uy jardín. En instante volvemos con nuestro compañero Iván Vuela a La Plata, esa querida ciudad, donde le mandamos un abrazo grande a Alberto Raimundi, que se viene recuperando bárbaro, espectacular, de un pequeño percance sanitario. Sí, Barraquiana. Un abrazo para Alberto y para toda la familia. Naturalmente. Bueno, todavía no le pega Washington Aguirre. Lo grita la hinchada y los parricinos. El secreto está en la constancia. Chorizos extra. La Plata. La constancia. Adelante, anuncia. Vamos con Iván a la República Argentina. Anuncia OSG, 25 años. Sistema constructivo liviano. OSG, tu mundo. Constrúyelo. Máximo aquí en La Plata, final de la primera parte, está ganando Estudiantes 1-0 con el solitario tanto de Guido Carrillo cuando iban 26 minutos de la primera parte. El equipo de Spinella había comenzado bien en el juego, con mejor pie en la mitad del terreno, con algunas transiciones ofensivas interesantes, luego se fue deshilachando y después del gol mucho mejor el equipo Pincharrata. Repito, en el entretiempo gana Estudiantes 1-0 ante Racing aquí en La Plata. Gracias Iván Vuela, único periodista uruguayo Radio Oriental, siguiendo a Racing en la República Argentina. La pelota abierta, se tira Diego Sosa que nos llega, se le escapa el agua, el gato en el marcador Barinaga. Autos usados con olor a nuevos en Sayago, Sobrero Vendex, Sobrero Ripalda, Service Integral, Colegio Elixir, Sagrada Familia. Los alumnos son los principales protagonistas de nuestra acción educativa. Acércate a conocerlos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Repetimos lo más importante, el preolímpico, otra vez adelante Matías, pensá Mati, pensá. Pensá no errar, pensá en los supermercados de Tamisur. Ya es final de la primera fecha por el grupo A. Venezuela, Bolivia 3-3, Ecuador 3, Colombia 0. La pelota abierta, perfecta Mariano, gran quite Mayada. Atento, oportuno, se viene otra vez Peñarol. Recoge Mayada, pide el Cepillo González. Levanta para Maxi Silvera, que hizo el primero. De cabeza busca el segundo, elevando el yo de cabeza final. Alto sobre ángulo superior derecho, saque de meta que va a tomar Belgrano. Repito, inagradable el partido. Dale, Seguro Barda. Seguro Comayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Hay señales de mejoría y positiva por el lado de Peñarol. La presión alta, exigiendo al equipo rival. Recién corrió Mayada a 20 metros y recuperó la pelota, sirviendo una asistencia para el cabezazo peligroso de Maxi Silvera. Reiteramos el clásico que se viene adelante Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Será el próximo martes en el Estadio 21:30. Ha tomado la pelota el portero Washington Aguirre, devuelve Peñarol. La pasión de tu equipo es ilimitada como lo llega de
infantil que son ilimitados por 3 horas a solo 60 pesos. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora para crecer Proquimur de 1981, protegiendo con pasión su cultivo. La pelota para Maxi Silvera que deja pasar para Eduardo Darias para Maxi Silvera, el autor del gol del partido bailotea, estaba en cancha contraria, retrocedió, cambió frente a la pelota para Camilo Mayada, al ataque Peñarol mano a mano con Ibacache, va Milán, pide Mayada, con la pelota por la punta derecha Milán mano a mano con Ibacache, coloca al medio, Opa que está empujando a Sánchez, el juez pite marca, se vio en el Peñarol, que repito, está justificando su victoria parcial. Pita y marca que todos los electrodomésticos lo compras en Electro 5 esquina de Pando. Tiro libre que va a tomar Mayada. Antes para pagar facturas, hacer cobros y trámites tenía que ir a muchos lugares diferentes, por suerte desde hace 30 años. Habitan solucionó la vida de todos los uruguayos, giros, cobranza, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, y mucho más. Ha colocado la pelota allá el futbolista González. El popular Cepillo coloca la pelota, se cruzó toda la cancha Diego Sosa, que está hablando con González, tiro libre que repito corresponde a Peñarol, una tarjeta polaco. Hoy salen patas y empanadas. Venite, caíste con un rosé. Siguen dialogando Diego Sosa con el futbolista Franco González. Vamos a ver quién le pega. Si se cruzó toda la cancha va a pegar el marcador, ¿no? Ahí Sosa creo que le dijo al Cepillo, déjame a mí. Vamos a ver, de pronto levanta el Cepillo. Entra Sosa que amaga. El Cepillo que levanta. Se la regala a los contrarios y va despejando violentamente la pelota. El volante Longo el que corresponde a Peñarol. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años y todo que repuesto para su Mercedes Sprinter. Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Pero qué jugada de créditos directo con tu tarjeta de ahora. Podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutar de este beneficio y mucho más en Twitter y en uruguayo tenés tarjeta de... Le quedan 8 minutos reglamentariamente al primer tiempo. Algo más de 7.000 espectadores con gol de Maxi Silvera. Un disparo cruzado a la base al vertical derecho después de tomar un rebote. Está ganando parcialmente a Peñarol. Frico por abajo para el propio Maxi Silvera. Atropella, anda claro, anda diáfano. Pelota Sosa otra vez. Allá tiene el gol Silvera, pero en offside. Entraba en offside, tapada el portero. Entraba en offside. De todas maneras, hay intención colectiva. Hay intención de pasar a la pelota a los compañeros mejor ubicados por parte de varios muchachos del club Peñarol, Carlos. Máximo, es figura Maximiliano Silvera, porque juega y también combina con sus compañeros y se pliega al ataque Ignacio Sosa, el volante que se desprende. Es un buen partido de Peñarol, el que está aprovechando este compromiso frente a Belgrano. Reitero, hay figuras importantes, Silvera, Sosa, Mayada corriendo, Milán no defecciona, hay algunos que todavía no se metieron, como el Cepillo González y Eduardo Darias. Lo grita Lechana y los perricinos, el secreto está en la constancia. Chorizos extra la constancia. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. La pelota abierta al segundo palo. Allá la toca Diego Sosa, se escapa el córner. Córner que va a tomar Belgrano, que a 6 minutos del final reglamentario del primer tiempo está buscando el gol del empate. Córner del ángulo formado por la tribuna Contador Damián y Contador Welfi. Lo que sería Olímpica y Colón del Estadio Centenario. Al golpe cabeza Rébula, al golpe cabeza se va colocando Mariano, al rebote pide la pelota al volante Sánchez, vino al centro, carga Sánchez con Miño, segundo palo, rozó la pelota Mayada sin comisión, tira violentamente Ibacache, rebotó la pelota. No me gustó la lenta reacción defensiva, allá metió en su área de Camilo Mayada, córner corresponde a Belgrano, es el segundo consecutivo. Ya tenés que Matercano Brody. Y preparado. Banco República de Trabajo País, por envío de carga su encomienda, Turil y Cargo, rápido, seguro, puntual, el día hoy lo recibe mañana, Turil y Cargo. Levanta el córner, Marino, otro córner, allá despeja la pelota Méndez con el otro marcador, la pelota se escapa al agua, estaba atento, Madruga, córner, corresponde al equipo del Grano, es el tercero consecutivo, una tarjeta. Felicito, Sagrada Familia, educar a niños, desarrollar y fortalecer su cuerpo, su espíritu y su corazón, acercate a conocerlos y se parte de la familia Zafa Avenida del Libertador Iba. Viene el córner, el palo, despeja Peñarol, va corriendo y dejando la pelota Longo más atrás, 25 metros el portero Lozado, salió Lozada, unos 6-7 metros fuera de su área mayor, logra colocar la pelota abierta para Barinaga que levanta centro, va cargando el puntero Pasolini, tiró, tapó R, entraba el futbolista Chavarría, tapó R, si bien es cierto tiró directo al arco y estaba esquinado, igualmente acertada la gestión de Guayo de Aguirre, y va Peñarol, la pelota colocada en dirección de Maxi Silvera, con gol de Silvera, un taponazo de derecha, bajo seco, potente
contra la base del vertical derecho, está ganando Peñarol. La pelota atrás para Diego Sosa, se arrima Sosa, levanta centro, la pelota abierta para Camilo Mayada, se coloca por la punta Milán, con la pelota Mayada, camina Mayada coloca para Milán, Milán aguanta la pelota, espera compañía, logra colocar para Diego Sosa, de buen partido, a tomar pelota Ignacio Sosa logra colocar la pelota para Méndez por bajo en dirección de Madruga, abierto a pie Diego Sosa, con la pelota Madruga, Peñarol 1, Belgrano de Córdoba 0, marcador que presenta Simaco, uno más para tener, la pelota se escapa afuera, hay problema entre algunos muchachos de Belgrano de Córdoba que algo se están reclamando, agua el que va a tomar Barinaga, ¿qué te duele, verdad? Bueno, en esta falló el Botija Madruga, lo madrugó Chavarría en la acción anterior, intervino muy bien Washington AR y ahora pasó mal la pelota el zaguero número 4. Estamos en 40 minutos de comenzado, el partido está hablando el juez con los muchachos de Belgrano, no se peleen entre ustedes. Repito, había discusión recién entre compañeros. Para vos el reñido conductor, arquitecto casa del conductor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más, alquila fácil. Comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Pasate a la nueva Fiat Entrada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490 Conti. Esta rica automóvil financiada con tasasivo y valoramos tu usado. Ya nos informó Abuela desde La Plata, terminó el primer tiempo, está perdido Racing de Uruguay. Van Estudiantes por 1-0 en la República Argentina. Dedicado presenta Easy Igual, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Easy Igual es dedicado 2901 1010. La pelota abierta para Diego Sosa, antes se ve empujón. Burgos no es mal juez, pero sí es muy de lejos la jugada. Muy de lejos sigue la jugada. La pelota a su costado, saque de meta que va todo el portero. Lozada para el conjunto de Belgrano, arco de la tribuna Washington Cataldi. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sigue, escuchaste bien, así es la nueva promo de neumáticos Cooper, $10 vino por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Otro. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. Y vendrán los reportajes para todo el territorio nacional. Presentado por Vinos Rossi, ya lo conocí. Esta es Oriental Corredoro, con la gran cadena Oriental Fútbol, la pelota levanta muy mal Lozada, está ganando bien Peñarol. Gol anotado por Maxi Silveira a los 28 minutos de comenzar el juego. Algo el que toma Diego Sosa frente a la posición habitada. Hacemos la vida más fácil. Robin que va tomando Sosa 3 metros en campo rival. El sueño sigue intacto, Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay, en el corazón de Maldonado, Carnes del Sur. Mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Jacinto del Rey. Carnes del Sur, lo diferente marca la diferencia. Bueno, está el borde de expulsión Rébola, categoría atrás, tiro libre que juegue el partido Piti marca, se viene, Peñarol se viene. Marca que todos los electrodomésticos los compras en el Micro 5 esquinas del Pando. Se va recuperando lentamente el volante Eduardo Darias en Peñarol. Marina Inmobiliaria, Colonia 1577 y anexo Ruta Gorda de Vasco y sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro, Ciudad de Varela. Los 401 21 26. Ya por construir o remodelar tu hogar. Barraca 5 esquinas, podés transformar tus ideas en tu casa soñada, además podés pagar hasta 2 segundos sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. Vamos a ver, hubo tarjeta amarilla en definitiva. Yo tengo a Rébola con tarjeta, ¿qué querés que te diga? Pero se la sacó. O la saqué antes mal. Al 4 se la sacó, me parece. A la falta anterior, no a la segunda falta. Exactamente. Entonces Barinaga con tarjeta, Rébola ya tenía tarjeta unida. Entra al centro, la pelota despejada violentamente por parte del Fulita. Ha vuelto a Belgrano en dirección de Spasolini. Le pasó la pelota a Longo. Va girando, recogimiento por parte de Chavarría que tira abierto para Miño la perdió. Gran quita de Peñarol que está ganando pelota trasero. Le vuelve la pelota a Sosa. Es golpeado, pero antes Sosa también le tiraba el codo al pecho del jugador contrario. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Ha firmado tu derecho, firmó por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas en la reforma de la gente. En todo Brasil, el Robert se volvió loco y bajó todos los precios, platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas, 5.000 artículos más, Arenal Grande y Blandinguis. La infracción correspondía al equipo de Belgrano, lo que dijimos a tiempo real. El árbitro se la dio a Peñarol, que está ganando parcialmente por 1-0 y en forma justificada. Ha sido interesante el desarrollo del primer tiempo. Esperemos las variantes para la segunda parte. Pelota que le pica mal al zaguero Rébola. La toma muy bien,
Maxi Silvera. Atento, coloca la pelota baja. Hay offside, un compañero cuando tirado Diego Sosa. Offside del futbolista Peñarol Eduardo Darias, que le corresponde a Belgrano. Droguería Paysandú en Las Tojas, en la calle Vicas y Mario Ferreira, nos envía con una gran variedad de productos a todos para lograr la piscina y jardín con cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años a su disposición. 092-788-069. La corrida alemana líder en el mundo en la Rica Rulimares y su red de distribuidores Corriga Continental. En la Rica Rulimares 902-17-73. Adelante, anuncia. Anuncia UXG 25 años. Líderes de placa de yeso y perfiles de acero. Había un sonido de estudios centrales, sala satelital. Dale, Matías. Bueno, vamos repasando lo que pasó en el preolímpico. Ecuador le ganó a Colombia 3-0, Venezuela, Bolivia 3-3, Uruguay con fecha libre mañana, Perú, Chile y Argentina, Paraguay. Se habrá que pensar, Coruja. Hay que pensar, Coruja, hay que pensar. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Cabezur. ¿No hubo sonido, Boñi? No, lo inventé yo. No, sí, no hubo. Sí. No, sí, estoy con alucinaciones. Sí, tiene problema. Se les escapó el sonido sin querer. No salió ningún sonido. Pero además vos no estás con la consola, estás con el fichero. Tengo sonido, tengo oídos. Sí, pero heterodado, ¿no? Bueno. ¿Él quiere hablar con Tessa? ¿Usted no tiene sonido? Bueno, un sonido. No le hagan aburrida, dale. En el jardín y extensión escolar de ahí vos acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibu.org.uy jardín. Ataca Belgrano, vino al centro. Pelota que rebota, será atentamente en bolsa. La pelota muy atento, bien Washington R. Estamos finalizando el primer tiempo, se marcaron toda la recuperación. Ya quemamos un minuto. Todavía no devuelve a Guerra, está ganando bien Peñarol con gol de Maxi Silvera. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 200 y 2008 desde 19.990 dólares en todas las versiones. Sayago Sobrino 20 y Sobrino respalda. Informa Superbachelado fácil del deporte. Gracias, muchachos, porque aquí comienza el segundo tiempo del juego que está ganando Estudiantes 1-0. Racing vino sin modificaciones para la segunda mitad. En el pincha ingresó el uruguayo Mauro Méndez. Está ganando el local, está ganando el León 1-0 en su noche ante Racing Club de Montevideo. Falta medio minuto, gracias Iván Buela. Repetimos que Estudiantes le gana a Racing de Uruguay. A Racing de Santiago por 1-0. La pelota por abajo se va colocando rápidamente Rébola para Barinaga para Rébola por abajo en dirección de Ibacache. Es Ibacache que lanza la pelota abierta al ataque. Allá pide Miño y vino la pelota para Miño. Atropella Miño, rincón de la tribuna. Henderson y Wolfi, pelota por abajo. Tiene una costumbre este muchacho, Nahuel Herrera. Toma sin desestabilizar, pero toma a los contrarios de la camiseta. El árbitro apita y marca exactamente a las 47:04. El final de este interesante, rápido primer tiempo. Le está ganando bien Peñarol, con bonita anotación de derecha, tiro cruzado. Pasó en un bosque de pierna por parte de Maxi Silvera, la postre de los mejores exponentes del partido. Al tiempo que el futbolista número 4, Barinaga, le está diciendo al árbitro que fue una exageración haber recibido recién tarjeta amarilla. Final del primer tiempo frente a algo más de 7.000 espectadores. Gana Peñarol parcialmente por 1-0. Y metemos lonja. Estamos en la doble de fútbol. Dale, no se le escapa nada. Dale, segundo Barda, Carlos Bardaquian para todo el país. Seguro Comayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Gana bien Peñarol y jugó bien Peñarol de mitad de cancha hacia arriba, sobre todo porque defensivamente vi algunas descoordinaciones entre los juveniles Herrera y Madruga y hasta alguna salida no del todo convincente del guardameta Washington Aguirre. Pero a Belgrano, más allá de las subidas del lateral zurdo de Ibacache, de alguna maniobra de Miño, el número 8, le falta contundencia, le falta profundidad. Peñarol dotó al partido de agilidad, dinámica, velocidad por la composición del equipo, por la característica de los jugadores que están en cancha. Ignacio Sosa con desdoble, Camilo Mayada con velocidad y pique, Milán sube por derecha, Darias le falta un poquito más engranar en el partido, pero también lo que aporta el Cepillo González, más allá de que a veces abusa del traslado de pelota. Y ni que hablar de quién es la figura de estos primeros 45 minutos, Maximiliano Silvera, por el gol y por lo que jugó.
en el ataque del equipo carbonero. Y Javier Méndez haciendo las veces de contención en la mitad de la cancha. Reitero, un primer tiempo positivo para el conjunto Mirasol. Nos metemos de cuerpo y alma en materia informativa en los Juegos Olímpicos, preolímpicos en Venezuela. Comenzó, y también el dato, por favor, cuando debuta la selección uruguaya. Atención, Bruno Piñero. Ahora nos vamos con Matías Vallejo. Adelante, anuncia. Anuncia que 25 años líderes de placa de acceso y perfiles de acero. En Caracas, inicio del grupo A. Ecuador le ganó a Colombia 3-0. Venezuela, Bolivia empataron 3-3. Uruguay debuta el miércoles a las 5 de la tarde en la ciudad de Valencia ante Paraguay. Muy bien. Voy a hacer una presentación para el polaco Méndez. Hágala. Todos tenemos presentación. Yo siempre hago una presentación para el polaco. Presenta Audical. Y metemos un canje. Bueno, vamos a buscarlo entonces. Y vamos unos cuantos, ¿no? Sí, vamos unos cuantos, estamos presentando. No solo Gustavo. Bueno, no sé en qué estaba. Terminó preolímpico, la chanza y nada menos que el comentarista decano que pide cancha. Adelante, por favor, Escribano Nelson Filosi para todo el país, repone conceptos por la radio del fútbol. Y usted reponga su repuesto original y Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. 1-0 es el resultado, es el marcador en favor del equipo aurinegro, con una estupenda definición de Maxi Silvera. Para mí, el futbolista que se ha identificado con las características que se estaba buscando el elenco aurinegro, de tener un número 9 que juegue dentro del área, que sea goleador y que además tenga la velocidad y la convicción en su fútbol, porque no es ningún negado con la pelota en sus pies, porque muchas veces también cuando está muy rodeado de rivales sabe cómo dirigir la pelota para algún compañero que esté en mejores condiciones, no es egoísta. Esto lo queremos significar porque ya cambia el panorama de Peñarol. Recordamos que en el anterior partido entró sin un número 9. ¿Qué pasa? Peñarol juega sin 9. Bueno, ahora lo tiene. Tiene que utilizarlo, lo está haciendo y está marcando una diferencia en un partido que ha sido más. ¿Por qué? Bueno, porque no solo de esta presencia de sino por quienes lo acompañaban, como Méndez en el medio campo, como lo que hacía por momentos Mayada, y también pidiéndole, pero más claridad, algo que se está prolongando en las actuaciones de Cepillo González, que toma la pelota, hace una más de dos, pierde la pelota y sigue con lo mismo e insiste, debe desprenderse más de la pelota, porque las posiciones que busca, la dinámica que tiene en su esfuerzo físico, bueno, es para destacarlo y esperar que sea más preciso. Es impreciso y eso quizás le motiva un poco que este Peñarol, que hoy ha jugado bien, estos 45 minutos le sirven a Aguirre para saber que tiene posibilidades de armar un 11 con actividad concreta, con pase, con amague, con lo que significa despliegue en el medio campo y fundamentalmente teniendo la claridad para definir que la demostró hoy su centrodelantero Silvera. ¿De esto? ¿Estamos bien? Gracias, Filosi. Nosotros retornamos día mediante para el desarrollo del segundo tiempo. Adelante es Alice y Artegaray. Sí, Alice y Artegaray, por favor. Repito, mal parada la jugada por el juego del partido cuando combinaban dos muchachos menor. Hay tiro libre que va a tomar el Cepillo González. A arrojar la pelota del Cepillo González. Esas cosas que tienen los árbitros y que a veces mucha gente en la tribuna no se percata porque están distraídos. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Viene el centro, levanta Diego Sosa. Bueno, rebotó la pelota, tiene tiro, viene. ¡Gol! ¡Silvera! Fue el relato de Máximo Doñi. Para crecer. Presentó Vino Rosés. Sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés. Doñi por Oriental. El valor de la coherencia. Peñarol, que hasta el momento no tuvo triunfos en la serie Río de la Plata, debutó con Newell's, derrota 0-1 y después tuvo el empate clásico con derrota por penales. Peñarol jugará ante Nacional el martes 21:30 en el estadio, el último de los amistosos, y a la actividad oficial volverá el lunes 5 de febrero 20:30. En el campeón del siglo enfrentará a Boston River por la Copa Uruguay.
Este próximo martes, otro clásico nos espera por Oriental. Máximo Goñi y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano. Goñi y Mardaquian por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Red Oro y la gran cadena oriental del fútbol. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros, 139.500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros, 139.500. Tintorería Viere, lavado de cortina con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aído 2001, 24080642. Retiramos y entregamos sin costo. Barraca Maldonado, de 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas. 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Movida tropical en Durazno, sábado 10 de febrero, en el Parque de la Hispanidad, desde la hora 19, con entrada gratuita. Las mejores bandas del país en un espectáculo único. Invita Intendencia Departamental de Durazno. ¿Pensás en color? ¿Pensás en Alcerda? Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete, Casi Fernández Crespo, automotriz, hogar, industrial y agrícola. Miguelete, 1733. 9 casas Simaco, y en las 9, la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjetas Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Montevideo Ger, centro de implante capilar, implante con técnica Fue Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo Ger. Consulta sin costo al 092 63 6310. EGA, promo 44 años, cataratas seguidas con entradas a parque $369. EGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria. Naranjales, Guarino, en el nuevo mercado Modelo. Guarino, la marca del citrus. Y ahora llegó el momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Mardaquian. Radio. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tiene. Señores, gana Peñarol aquí en el campeón del siglo, 1-0 frente a Belgrano de Córdoba, partido amistoso internacional, enmarcado en la Serie Río de la Plata, Copa Carlos Bueno. Una buena faena del equipo carbonero al cabo de los primeros 45 minutos, sobre todo en la fase ofensiva de Peñarol, de mitad de cancha hacia arriba. Es cierto que en algún tramo del primer tiempo, Belgrano, con tenencia, con buena posesión, con circulación del balón y subida por la izquierda de Ibacache con Miño, equilibró el trámite y alguna salida dudosa del portero Washington Aguirre transmitió un poco de inseguridad, como también alguna pelota que perdió Madruga, que le ganó también Chavarría, generó cierta incertidumbre en el fondo del equipo carbonero. Pero quiero detenerme justamente en lo positivo, en lo saludable de Peñarol. Pero atención, me dice producción que está convocando Iván Vuela desde Argentina con el partido amistoso internacional de Racing Club de Sayago, que está jugando frente a Estudiantes. Vamos con nuestro compañero, le damos paso después del polaco Méndez, por favor. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Hay gol de Racing en La Plata, lo empata Dylan Nandín, una gran jugada ofensiva, una gran recuperación del cervecero en mitad del terreno, una muy buena habilitación de Tomás Verón Lupi para una mejor definición de Dylan Nandín, que empata el partido en La Plata, gol de la Academia, ahora 1-1 en 13 minutos del segundo tiempo. Notable, Iván, muchas gracias. El gol del ex Cerro, Dylan Nandín, para poner el empate de la escuelita de Sayago. Iván Vuela indirecto de la República Argentina, y usted lo vive, lo palpita aquí en Oriental. Peñarol fue dinámico, fue veloz cuando recuperó la pelota. Hay un trabajo que se empieza a advertir de la presión alta que ejerce el equipo de Aguirre. Exige Maxi Silvera, presiona a Franco González, también Camilo Mayada, que recuperó más de
un balón y uno sirvió un centro cuando ya ganaba Peñarol 1-0, que terminó con un cabezazo de Maxi Silvera, que fue la figura de estos primeros 45 minutos. El gol llegó de pelota quieta, pero antes ya Peñarol había anunciado con una corrida de un pase largo de Diego Sosa, lateral zurdo, que tiene que ganar más confianza, que combinar de otro modo con Eduardo Darias, que lo noté un poquito disperso, algo distraído, cayendo en fuera de juego en alguna oportunidad, y debe soltarse, debe animarse a hacer las cosas que hacía cuando jugaba en Deportivo Maldonado, encarar, buscar el desborde, el remate de media y cuarta distancia. Esa pelota quieta por una falta cometida contra el propio Maxi Silvera llevó al centro del Cepillo González, un despeje a medias del fondo de Belgrano, y el oportunismo, muy buena colocación de Maxi Silvera, que repite en el gol en su segundo partido con la camiseta de Peñarol. Perfiló notable el cuerpo, porque cualquier otro de repente le agarra como viene y le pega a las nubes. Él se acomodó, inclinó su cuerpo y le pegó con el empeine rastrero a la base del poste derecho del arco de Lozada para poner el merecido 1-0 a los 28 minutos del primer tiempo, cuando, reitero, ya Peñarol había generado alguna situación, un mano a mano de Mayada que tapa a Lozada, un remate de Ignacio Sosa, al cabo una buena combinación, una triangulación en la cabeza del área que terminó con el disparo del ex Fénix de zurda por encima del travesaño. Vimos otra fisonomía de Peñarol. Javier Méndez como eje, recuperando, debe abusar menos del pelotazo frontal, sino apoyar a Ignacio Sosa, al Cepillo González, que es cierto, sigue errático, sigue trasladando, sigue sin entender cuál es la función que él tiene que cumplir, de ser nexo, de conectar el equipo, de jugar a uno o dos toques, de intentar hacer ancho el frente de ataque, sobre todo porque tiene por derecha dos hombres que suben con criterio, Milán y Camilo Mayada, y lo propio debería suceder por el otro extremo, con Diego Sosa y con Eduardo Darias, además de pegarle de media distancia. No hay remate de afuera de Franco González en el equipo carbonero, pero vimos a un Peñarol mejorado y sobre todo dándole utilidad a este primer tiempo que jugó frente a un Belgrano que arma un 4-4-2, que juega con dos torres arriba, que son Chavarría y Pacerini, pero claro, le falta juego interno al equipo pirata, le falta que Marín genere cosas, le falta que también Ulises Sánchez, por otro extremo, tenga más preponderancia, y en ese sentido Diego Sosa ha tenido menos trabajo que Milán, porque en el costado derecho de la defensa de Peñarol ha subido y lo ha hecho bastante bien Ibacache, el número 22 del equipo cordobés. Pero en síntesis, chances netas de gol, Belgrano tuvo una, se quedó Herrera con Madrúa, sobre todo este último, le ganó bien Chavarría de la cuerda y definió frente a Washington R, que había salido a achicar el ángulo, y lo hizo correctamente. Y Peñarol generó 3 o 4 oportunidades y una de ellas terminó en el gol de Maxi Silvera. Ya vuelve el equipo arbitral para el segundo tiempo, encabezado por Burgos, que mostró 2 tarjetas al equipo visitante, al zaguero Rébola y a Barinaga. El costado derecho del elenco pirata está amonestado, y seguramente Diego Aguirre, como sucede en todos los partidos de verano, hará unos cuantos cambios para el comienzo del segundo tiempo. Ya está pronto el máximo relator para contarles la segunda etapa, que es el campeón del siglo. Gana Peñarol 1-0 frente a Belgrano, a pronte del partido clásico del próximo martes en el Centenario. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Itaís Oriental, la radio del fútbol. Y ahora llega el máximo relator, Máximo Goñi. Presenta Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Goñi por Oriental, el valor de la coherencia.
término retornó el cuarteto arbitral, ahora lo va haciendo el Club Atlético Peñarol, aparentemente con una mínima, con un piso de 4 variantes. Esperamos la confirmación de Gonzalo Pipo Zapata, todavía no penetró en su totalidad Belgrano de Córdoba. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Anote por ahí, Máximo. Número 33, Nahuel Acosta. El 17 es Luciano González. El número 7, Javier Cangrejo Cabrera. El 31 es Santiago Benítez. Y el número 30 es Ángel Espí González. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado Helvético Nuevo Elvicia, otro supermercado de Tamisur. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. USG, líderes en placa de acceso, USG, Montevideo Maldonado. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 2-900-811-36. Trataremos de confirmar los muchachos que se han ido, 5 variantes en Peñarol. Flores te pega, conocidas en flores.web.uy, tendencia de Flores. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Eduardo Darias no entra en el segundo tiempo. Tampoco el número 11, Maximiliano Silvera. Estamos aguardando que levante el árbitro. El 18, Camilo Mayada, tampoco estará en este segundo tiempo. Y por último, el número 25, Ignacio Sosa, también sale del campo de juego. Perdón, no fue el último, me falta uno. Ahora sí, quien tampoco está en el campo de juego, Franco González, ingresan los que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, entonces como viene la mano, Sosa, Cepillo, Mayada, Silvera, titulares en el clásico. Veremos si confirma lo de Eduardo Darias, que también es reservado por el técnico Aguirre. El campeón del siglo gana Peñarol por un 0. Gol de Maxi Silveira, va a mover Peñarol. Llegó el de marca líder de Corrientes de herramientas eléctricas y batería que guían para la conducción, electrónica, importa y distribuye. Seller Parrado, Sociedad Anónima. Ya sabemos lo que ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando lo necesitan somos los primeros en estar ahí. Swap, proveedor oficial de la AUSOT, contigo con todo. ¡Vamos a ver Peñarol! Probaste los nuevos condimentos Emigrante y son los únicos con Abre Fácil Condimentos Emigrante, con gusto a lo de antes. Y movió Peñarol, pelota al cada edición del volante Méndez. Méndez logra colocar tiro más abierto. Repetimos, está Benítez, está Espí González, está el futbolista Cabrera, está Luciano González y está el número 33 del Club Atlético Peñarol. Bueno, 5 variantes del equipo carbonero. Acosta que tira la pelota de a su costado, atropella el volante, vino por bajo la pelota, peligro, entra el Cepillo González, colocó el medio para Luciano González llega tarde, medio lento, perdió la pelota, rebota el propio Luciano González cuando sacaba la pelota Meriano, algo el que corresponde al equipo cordobés. Golazo de confitería, masaje natural para 10 personas desde 3.780 pesos, reservas al 2292-2378. Iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, para seguir sembrando semillas de esperanza. Escribí WhatsApp 094-120-770. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance. La asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Va pasando mal la pelota Costa, se escapa Agüel que va a tomar Ibacache frente a la posición habitable. Avancemos la vida más fácil. Con gol de Maxi Silvera cuando transcurrían 28 minutos, se está ganando parcialmente Peñarol por un 0. 5 modificaciones el equipo Aguirre, reservando elementos para el clásico el próximo martes. Arrizar y restaurar La Marañada de nivel 2 409-25-17, La Marañada Riviera Requena en primera división. ITES Oriental, la radio del fútbol, más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. Ha tomado la pelota vista Chavarría, avanza Chavarría, colocó para Balinaga que ya cuenta con tarjeta amarilla, tarjeta de la tarjeta Torzuelo. Despejó la pelota Diego Sosa, es Sosa que va colocando la pelota abierta para Cabrera, atropelló el 7 Cabrera para Espí González, 7 para Cabrera, ¡ay! La rebotó la pelota tocada por la izquierda, la rebotó muy fuerte en la pierna derecha, se va escapando afuera, atacó a fondo Peñarol. El 10 de turismo siempre tiene un plan como Boca y con la Tender y 70 gigas por 840 pesos por mes. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora para crecer Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión su cultivo. Adulto Portero Cordobés, edición de Meriano que va colocando pero volante Sánchez para Ibacache, es Ibacache que levanta centro para Chavarría, entró, pide Paparisi por el medio, Frico por bajo, buena jugada para Chavarría, salió el portero, hay offside del atacante Chavarría, levanta la bandera, la primera asistente, tiro libre que va a tomar Peñarol, que se vio un poco sorprendido. Antes para pagar facturas, hacer cobros y trámites tenía que ir a muchos lugares diferentes, por suerte desde hace 30 años,
Digital solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranza, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Allá donde vayas, caí bien, caíste con un Rosys. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Mantiene el sistema táctico Diego Aguirre. Los 5 cambios no modifican la figura. Juega Benítez en el doble 5 con Méndez. Nahuel Acosta va como extremo por izquierda. Javier Cabrera por la derecha. Y 2 arriba, un poquito más retrasado Ángel González. Y después bien de punta Luciano González. Pero qué jugada, se mandó crédito directo con tu tarjeta Diga. Ahora poder retirar el total de tu disponible de la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutar de este beneficio y mucho más. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta de Minas Importaciones. Jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 0927 60 468. La pelota abierta para Chavarría, lo van sacudiendo. Hay foul de la Güela Regla. Cayendo Chavarría, tarjeta amarilla para la Güela Regla, tiro libre. Característica corner corto que va a actuar Belgrano Córdoba. Está sintiendo las primeras alternativas complementarias, las 5 variantes del Club Atlético Peñarol. Tiro libre que va a actuar Belgrano, que está buscando el tanto del empate. Ya tenés tu Mastercard Brown débito. Aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedí la Polibrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Está transmitiendo Oriental con canal protegido del continente americano, única radio uruguaya que cuenta con 5 kW de potencia en antena. Estamos con Río Oro, como siempre. Estamos con la gran cadena Oriental del Fútbol, como siempre. Estamos vía internet al mundo. El abrazo grande de los hermanos uruguayos que nos sigue vía internet. En unos días se nos viene el cumpleaños de Juan Araya, allá en Santiago de Chile. Un abrazo grande para Juan, para Juanito, para toda la barra de Parrillada la Uruguaya, la gran embajada no oficial que tiene nuestro país en el país chileno, en el querido país trasandino. Hay tiro libre que van a tomar los muchachos del centro a Carlos Chavarría, se les justo y solito el portero Washington Aguirre. Lo saben los jugadores. El secreto está en la constancia, Mataperito. La constancia. La verdad, Baraquian, yo pensé una cosa y no me salió. Yo pensé que Juan me mandaba el pasaje para el cumpleaños. ¿En serio? Pensé que mandaba el pasaje. Igual lo vamos a ver entre unos días acá, si haremos otro cumpleaños. Y capaz que pero sucedió. Que me pierda el oficial, en fin, siento un vacío en el pecho. Capaz que está escuchando y de repente lo toma por sorpresa. A este no lo enternecé, viste, como las milanesas que dan no lo hablan ni con el martillo. Ah, es un gran hermano de la vida, enorme. Adelante, Polaco Méndez. Neumático Cooper te descuenta $10 en la compra de un neumático y sigue, escuchaste bien. ¿Qué te reís? Neumático Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sigue, escuchaste bien, así es la nueva promo de Neumático Cooper. $10 pinos por neumático y toda la línea de Neumático Cooper para auto y camioneta. Pará, que se viene Barinaga, pará, que va Belgrano, algo mejor que Peñarol. Levanta el centro, se cerró mucho la pelota. Hace una parábola. Correcto, el asistente Fernández saque de meta que va a tomar Washington Aguirre. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Primer final del fútbol del interior, Copa Nacional de Selecciones, ganó Cerro Largo, superó Río Branco 2-1. Después, por favor, dame el tiempo y escola en Rocha, Rocha Capital con Rocha Interior. Por favor, Matías, te agradezco mucho. Por envío de carta a carga, su encomienda, Turil Cargo rápido, seguro puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo, Colegio Liceo Sagrada Familia. Educar y evangelizar en un clima de familia es nuestra misión. Acércate a conocerlos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Combinan varias veces Diego Sosa con el volante Méndez, va siendo golpeado bajo Méndez. El juez Piti marca en su cancha, tiro libre que arroja Peñarol. La pelota más atrás para Washington Aguirre que va colocando para seguir Herrera. Herrera desplaza la pelota para Milán con gol de Maxi Silvera que ya no está en el campo. El juego está ganando el equipo de Peñarol por un 2-0. La pelota abierta colocada en dirección del futbolista número 7. Atropella por aquel sector del campo de juego. Entra el futbolista González. Mide la pelota Benítez. Esférico muy largo, va despejando la pelota Mediano. Paramos el Reñir, constructor, arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicante por WhatsApp 097 66 22 22. Santa la nueva, fíjate, entrada Volcano con caja automática CBT por solo $22.490. Donde Carrico Automóviles, Yaciana con tasa cero y valoramos tu usado. Carrico Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Ha tomado la pelota del futbolista Regula. Recién le pregunto a Huracán, este es Javier Cabrera de Huracán Museo. Me mira como diciendo este toque. Está loco. No dice Shopping, me dice. Está hablando de hace 20 años. Y
Y todavía tengo dudas si Javier Cabrera... Hace más de 20 ¿Vos te acordás? No me acordar de por qué se caracterizaba la jugada hacia la Rabona como ninguno de los futbolistas que pueden acompañar. Avanza Peñarol, atropella Cabrera, gira, la pide el jugador González, entra el velocista argentino González, remata, rebota. Vamos a ver si algún día le sale algo más que correr bien al estilo González. La pelota se escapa al agua, el que va a tomar Milán frente a la posición arbitral. Hacemos la vida más fácil. Yo también he sido muy crítico del argentino. El otro día hizo la jugada y el centro para el gol de Maxi Silvestre. No, pero está bien. Una jugada en 6 meses está perfecto. Si vos te conformás con eso. Acá arrancó con eso. Está bien. No. Ahora, de pronto levanta a partir de eso. Porque Cabrera hace más de 20 años. A veces te cayó de una sota en los años. No, habla con Filosi. Fue el que te pasó la historia por las narices. Pinta con la mayor calidad, Máximo. pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. Viene el córner. Yo tengo que estar con Rivas y con Filosi al lado, con gente joven. 40 años atrás. Es muy difícil, sí, bueno. De 20 años, dijiste. Si no sabés de 20 años me acuerdo. Si no sabés de dónde venís, no sabés a dónde va. Eso decía Elías Regule. Sí, ¿quién llama? Adelante, escucho, informa. Informa, Supermatch, al lado fácil del deporte. Fútbol del interior, Rocha le está ganando a Chuy 1-0, 700 personas en el escenario de juego. ¿Quién hizo el gol? Bueno, los colegas de Radio Vida FM pasaron la info, ya les pregunto. Está la gente de FM Vida, queridísimos amigos, y creo que también está la gente de Cadena del Mar o Cadena del Este, de Cadena del Mar, me parece, con los ratos Ariel Sosa, y los comentarios Pablo Arbolilla. Una tiro libre corresponde al Belgrano, que naturalmente por los cambios de Peñarol está bastante más suelto ahora. En el corazón de Maldonado, Belgrano, relación precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey, Carnes del Sur, la diferente marca la diferencia. Marina Inmobiliaria en Colonia 1577 y anexo Punta Gorda, además 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Siga la Marina con 409-85-91. Despejaba la pelota de cabeza el futbolista Sosa, ha despejado Diego Sosa, recogimiento volante mediano más atrás al portero Lozada, está convocando Gonzalo Pipo Zapata. ¿Qué buscás, Pipo? Dale, contanos qué buscás. Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Dos variantes, reiterará el técnico Guillermo Farrea, la cancha 37, Mariano Troilo y el número 34, Jerónimo Heredia. Lau abre la puerta de la quinta tribuna, el programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguido en vivo por AUTV de lunes a viernes desde las 18 horas. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todos los precios, platos, vasos, cubiertos, termos, tambores, bombillas y 2000 artículos más. Arenal Grande y Candengue. Va rebotando la pelota violentamente en el volante de Perú. Despeja Méndez, se escapa el corner. Así que vamos a tener a un Troilo en el campo de juego y al polaco en los estudios centrales con la locución comercial. La pelota se escapa el corner que va a tomar Belgrano a Córdoba. ¿Te conoció a Troilo? Sí, yo sí, muy veterano. Yo lo conocí en persona. Qué bueno. Afirma tu derecho, firmá por el plebiscito para eliminar la SAFAM. Mete una. Enorme amigo de Heber Pinto, ¿no? Conocía a Soli Troilo igual a Troilo conocía a Soli, pero con Heber era una relación espectacular, muy fluida, muy fluida. La pelota abierta, con Heber Pinto estamos hablando, ¿no? El relator que televisa con la palabra. Está despejando bien la pelota Barinaga, continúa ganando parcialmente Peñarol por 1-0. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barracas 5 esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Estamos en 11 minutos, la parte comunitaria del partido. Después me decís qué impresión, siendo vos un botija, te dejó Aníbal Troilo. La pelota que rebota, hay offside, levanta la bandera la señora Fernández, tiro libre que salía corresponda, pero ¿qué impresión tuviste? ¿A qué edad lo conociste por acordar? Lo conocí a los 9 años, canté El día que me quiera con Rubén Juárez a dúo en Cardona y estaba Aníbal Troilo con la señora y la presentación fue de Ibazul Fernández. Un tipo tranquilo, parsimonioso. Dame la patilla de la presión. Sí. ¿Cómo fue el dúo? ¿Vos con 9 años? Rubén Juárez y yo cantábamos El día que me quieras en el cierre de la Peña del Tango en Cardona con 2000 personas.
Juárez impecable. Juárez impecable, ¿no? Delgado, traje. ¿Pero qué edad tenía? Yo tenía 9 años, no me acuerdo. Estaba mi padre me presentó a Rubén Juárez y subimos al escenario, cantamos El día que me quieras, y en la primera fila estaba Aníbal Troilo con su señora. Qué impresionante, qué recuerdo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué? Me dejaste anodado, ¿qué querés que te diga? La pelota se escapa afuera, saque de venta que va tomando el portero Lozada para Belgrano de Córdoba. Droguería Paysandú está en Las Trojas, en la calle Becas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años a su disposición. Sí, ¿quién llama? Dale, anuncia. Anuncia OSG, 25 años, líderes de placa de acceso y perfiles de acero. Se hicieron las variantes en el equipo cordobés, Troilo y Heredia del campo de juego, salieron Rébola y Meliano. Tita, le decían al esposo de Troilo, ¿no? No sabes que no me acuerdo, sé que en Cardona también estuvo el Mundo Rivero, ahí en la Peña del Tango, y Osvaldo Pugliese. A todos los conocí y yo tuve el placer de presentar a Alberto Castillo. Tenés más años que el agujero del mate. Una figura internacional fue la Época de Cardona que brillaba en el tango, ¿no? La Peña del Tango fue Mauro Maquieira, muchísimo más. ¿Y por qué no seguiste cantando? ¿Qué fue lo que cortó esa carrera centellante que ibas a tener? La locución. Y venir a Montevideo, casarme, tener hijos, la vida te lleva por diferentes lados. Ay, así que le echás la culpa a tu señora. Salgo al aire acá con lo que siente mi país, que estoy en los coros, de ese jingle que sale todos los días acá. Bueno, está buenísimo. Gracias, Polaco, por compartir esas experiencias. Pero mi adhesión con tu señora. Para mí ganaste. Van a hacer la limiar. Para mí ganaste con tu señora. Estoy de acuerdo. En vez de ir con esa cosa que ¿Sabe? no sé qué destino vas a tener. Te voy a contar una chiquita que pasó esa noche. Sí, la eché a Peñarol muy contenta, sí, pero dale. No, va ganando 1-0, está tranquilo. Sí, dale. Rubén Juárez baja del escenario y le pregunta a mi madre, que fue la última vez que me vio cantar en un escenario, si me animaba a irme a Buenos Aires, que él me iba a preparar, y mi madre le dijo, de ninguna manera, él tiene que ir a la escuela. Esa fue la respuesta. ¿Cuántas cosas hubiera solucionado ese viaje a Buenos Aires? Sí, pero ¿cuántas cosas? Era cambiado la vida. Ahora estarías allá en Argentina, Polaco. No, de esas madre. Primero el estudio y después eso. De ninguna manera. Temas artísticos que a veces se dan, a veces no se dan. Estarías en las cantinas porteñas, Polaco. Bueno, sí. No quiero hacer bromas pesadas, no puede tomar. Ha vuelto la pelota del futbolista Lozada. Va despejando Lozada que va colocando para Mariano, continúa ganando Peñarol. Por aquel gol de Maxi Silvero. Mire, el futbolista Troilo. La pelota colocada rápidamente en dirección del futbolista Barinaga que va colocando por abajo la pelota para Sánchez. Se metiendo en cero. Lanza Sánchez para Ibacache. Va pidiendo la pelota Troilo, se va movilizando Heredia. La pelota lanzada a la punta derecha. Recoge la pelota Sánchez. Sánchez que atropella, pide el número 4 Barinaga. Se la pasa mal, despeja Peñarol. Esférico abierto para Nahuel Acosta. El velocista Acosta que se para, adelantó la pelota, la perdió, la recupera. Coloca para Luciano González. Va medio entreverado, pero va. La perdió, despejada la pelota por Longo coloca para Marín desplaza la pelota en dirección del atacante Pacerini. Está replegado Pacerini. Esférico abierto para Chavarría logra colocar la pelota para Marín. Se adelanta Marín, queda Acosta por el camino. La pelota abierta para Barinaga que cuenta con tarjeta amarilla. Arremete lentamente transiciones laterales de un costado al otro con transcurre 16 minutos el equipo de Belgrano de Córdoba que está perdiendo por un 2-0. La pelota otra vez colocada para Miño. Aparece por la punta derecha Miño a Barinaga para Miño, la perdió. Resta la pelota del volante Méndez. Algo lento, le pasó lo contrario. Devuelve Pacerini para Chavarría te va a colocar. La pelota se escapa afuera. Perdió una pelota imposiblemente. Méndez dice, mire que me tocaron, mire que me empujaron. O de pronto mire que me la pidieron, no sé. Pero la perdió de forma muy torpe. El volante Javier Méndez, saque de meta que va a correr Washington Aguirre. Droguería Paysandú de la Trojas, en la calle Vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú 092-788-069. Máximo. La alemana líder en el mundo está en La Rica Rulimanes y Sonríe, distribuidora de Corrida Continental. En La Rica Rulimanes
900-217-73. Me pide cancha el pedrense Matías Vallejo. Si me dice que hizo dúo con Julio Sosa, me retiro la transmisión. Informa Supermercado Fácil del Deporte. Santiago Barbosa, el gol de Rocha le está ganando a Chuy 1-0. Pase de Aguiar, nos informa nuestro compañero Pablo Arbolella. Perfecto, gracias. Se levanta centro. Le está ganando Rocha, capital a Rocha, interior, pronto anda 0. Gol del atacante Barbosa. Los otros resultados profi que tenemos. Adelante Matías, informa. Informa Supermercado Fácil del Deporte. Cerro Largo ya le ganó a Río Branco 2-1. En estos momentos Artigas, a falta de 8, le está ganando a Rivera 2-0. En un par de minutos volvemos con Iván Buela a la República Argentina. El Parque Vacacional de Ivo Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones de familia, zona de camping, cabañas y aparte hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones. Ensayamos Sobrino 20, Sobrino respalda. Hay tarjeta vía para Troilo que golpea feo. Y atrás en la mitad de cancha tarjeta vía para Troilo. Se viene Peñarol. Tarjeta de Isla, tarjeta de los uruguayos. Sabemos algo de Dolores que juega frente a Juna. Acá tengo al inquieto Filosi por ese tema. Adelante, anuncia. Anuncia, pues se lleva 25 años líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Están empatando 1-1. Gracias, dale, Polaco. Y este verano contratá Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow y Páramo. Levanta la pelota delante Javier Méndez, fija, o sea, ha vuelto bien la pelota de vida para Troilo sacó la pelota para Millo. Atropellando a Millo, se va colocando a Pacerini. El frico más abierto para Barinaga. Levantó la pelota Barinaga que va colocando tiro cortito para el futbolista Longo para Sánchez. Sánchez con la pelota. Metió por bajo al pique del punta Pacerini. Avanza Pacerini que juega mucho más afuera del área que dentro de la misma. Despejando lentamente allá Pedro Milán con otro compañero. Rebota la pelota, se escapa el agua, el que otro Milán frente a la posición habitual. Habitación de la vida más fácil. Algo más de 7.000 espectadores. ¿Qué dice Placar? En Simaco y están todos los repuestos. Simaco repuestos, uno más para atender. Que está ganando a Peñarol por un tantacero. Adelante La Plata. Pensá buena, pensá. Pensá ahorrar, pensá en los supermercados de Camisur. Cayó el segundo tanto de Estudiantes de La Plata en los últimos minutos del juego, 40 del segundo tiempo. Benedetti anota el segundo. Está ganando el Pincha en su noche, en la noche de León, 2-1 al Racing Club de Montevideo, que tuvo hace un rato la mala noticia de la lesión de su arquero Renzo Baquia. Hace un ratito ya, desde los 30, está atajando Rodrigo Driosola. Pinta feo la lesión de Baquia. Preocupación en el cervecero, que ahora pierde 2-1. Gracias Iván Buena desde la República Argentina, concretamente desde la ciudad de La Plata, donde Uruguay se consagra campeón del mundo por primera vez en la categoría sub-20. Y estación Cámara Americana, Excelente, ruta 5, 239, 500, los envían a las 24 horas con todos los servicios de acá, 360, estación Cámara Americana, Excelente, ruta 5, kilómetros 139, 500. Con pasión, Pipo, dale. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Se efectuó una variante en Peñarol, uno de los futbolistas más pedidos por el hincha Carbonero. A la cancha el 16, Matías Garriti, quien se retiró por el 19, Diego Sosa. Y estación Cámara Americana, Excelente, ruta 5, kilómetros 139, 500, los espera a las 24 horas con todos los servicios de acá, 360. Y estación Cámara Americana, en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. La pelota para Cabrera, va atacando a Peñarol. Atropella Cabrera, tiró, rebota lentamente. En Ibacache se escapa el córner. Linda penetración por la punta derecha, córner que va a tomar Peñarol del ángulo formado por la tribuna Contador Damiani y Contador Welsi. Repito, concurrieron unos 200, 300 hinchas del equipo de Córdoba al tramo superior de la tribuna Contador Gastón Welsi, cerca de la Henderson. Córner que va a tomar Peñarol, tomando como referencia el Estadio Centenario del ángulo formado por la tribuna Olímpica y Colombia. Gana Peñarol con gol de Maxi Silvera. Va a levantar la pelota Costa, mira el centro, sube el zaguero, entra Madruga, lo superó la pelota y va despejando Sánchez. Vuelve a tomar la pelota Darrite, que recién entró del campo de juego. Levanta Darrite para Costa, giró por la tribuna, va Miani, giró bastante bien, enganchó la punta del medio, y la pisó
piso, iba enganchando y buscando la personal, va despejando la pelota y Bacache. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo. Alcerda Pinturas, Automotriz, Hogar Industrial y Agrícola. Miguelete 1733. Barraca Maldonado de 1996. Materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas. 10% de descuento con Escotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Faltan 23 minutos, dale, seguro Barra. Seguro como allá, a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Los cambios en ambos equipos han desvirtuado bastante el trámite, pero Belgrano no es más que Peñarol. Yo diría que ahora el Carbonero otra vez avanza y busca otro gol. El argentino González logró colocar la pelota para Costa a Costa, levantó centro, argentino González saltó, cabeció al medio y dio penal Peñarol que no existió. Ha vuelto lentamente la pelota y Bacacha recupera sin embargo el volante Méndez. Se adelanta Peñarol, atropella Méndez logra colocar la pelota más abierta, pide Benítez, pide González, la pelota abierta para el número 33, recoge la pelota Costa, remata, rebota, vuelve a tomar a Costa, el 33 Carbonero, adelantó la pelota, se toca, la perdió, despeja Marín que levanta en dirección de Pasolini, atropella al punta neto, lo marcan un par de elementos a Peñarol, el Frico más atrás, lo quieren buscar, hay FAU cayendo, Pasolini, el juez está al lado, tiro libre para Belgrano, está protestando Javier Méndez, dale, seguro Barda. Seguro como allá a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Abuela Costa juega la pelota, tiene condiciones técnicas, es habilidoso, abusa demasiado del traslado, le falta físico, es buen jugador, pero tiene que corregir muchas cosas. Dejó mal parado el equipo por la pelota infantil que perdió en 3/4. Dos bengalas en la hinchada argentina, dos bengalas. ¿Sabías que el Supermatch será el campeón de la Champions League? Confía en distinto del Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Se vienen tres variantes del conjunto visitante en la cancha del 16, Esteban Rolón, el 42, Jeremías Luco y el número 24, Francisco Metili. Se retiró el número 9, Lucas Pacerini, el 8, Mariano Miño y ya te confirmo el último variante, el último que se retira. A ver, vamos paulatinamente con los tres que entraron, te escuchamos Pipo adelante. Los que entraron son el número 42, Jeremías Luco, el 16, Esteban Rolón y el 24, que es el futbolista Francisco Metili. El primero debe ser algo de la Copa-Liga, ¿no? Rolón no, Luco. Es el segundo Luco. El primero Rolón. Bueno, tiro libre que va a tomar el conjunto de Belgrano. Vamos a ver. ¿Tenemos comedia? Y el disparo al arco, rebotó en la barrera. Está todo Peñarol atrás. Va recuperando la pelota. El futbolista entró en acción Lucero. Entrega al zaguero Heredia que había quedado enganchado como punta neto. La perdió. Despeja la pelota Peñarol. Ha tomado la pelota. Cabrera golpeado. Era golpeado Cabrera. El juez pite y marca tiro libre que va a tomar Peñarol. Que continúa ganando por un tanto a cero. Marcador que presenta Simaco. Uno más para atender. Las mejores comparsas serán cita en Durano, sábado 3 de febrero a la 24ª edición de las primeras llamadas del interior del país. El tradicional recorrido del barrio Bartolazco imita Intendencia Departamental de Durano. 9 casas Simaco y a las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva uno más para atender. Me dijiste es el tercer evento sustituido en Belgrano, Córdoba. Pipo todavía no. Entraron Luco, Metili y Rolón, salieron Pacerini, Miño y Sánchez. Ok. Montevideo Care Centro de Implante Capital. Implante con técnica Fuerza Menos, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Consulta sin costo al 092-63-6310. Liga Promo 44 años, cataratas seguidas con entradas a parques, $369. Sigue el mejor viaje de tu vida. Mañana en directo relata otro gran actor, otra gran voz oriental. Mañana desde Maldonado, seguramente en la cabina 9 del Estadio Domingo Burguillo Miguel. Gustavo Rodríguez va a tratar Deportivo Maldonado frente al histórico Vasco da Gama. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria de Araceli Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado Helvético Nueva Albicia, otro supermercado de Tamisur. Ha tomado la pelota por la punta derecha, recoge Bañaga, el juez algo pitavante y va despejando bien la pelota rosada. Sigue la brisa, casi viento, aquí sobre el estadio campeón del siglo. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de USG, sistema constructivo liviano, USG Montevideo Maldonado. Acordá
Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 908-11-36. La pelota toma altura, despejando bien de cabeza el volante Méndez que va colocando la pelota para Benítez para Cabrera. Cabrera sacó un voleo, rebota, vuelve a tomar Benítez logra colocar la pelota para Pedro Milán, tiene metros para subir, se viene Peñarol, arroja la pelota abierta, entra Cabrera, levantó el segundo palo, corre y baja bien de pecho a Costa, está en el área, se viene Peñarol, Acosta con la pelota, inventa una jugada, mirá que túnel sacó, impresionante al medio, ahí está, tapó, la sacó el zaguero, la sacó Troilo, sacó la pelota, casi gol de Peñarol Baraquiana. Muy buena maniobra, tiene estas cosas, cuando le sale de nivela, metió el túnel, escapó y la definición de Ángel González que termina rebotada en el zaguero. Es más Peñarol, reitero, más allá de las variantes, Peñarol ha sido superior a lo largo de estos 72 minutos de partido. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 908-11-36. Desde 1958 la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad de tornillos, bulones y anclaje para la industria y la construcción. Pedidos al 2900-217-73. La Plata. Sí, ahora sí. No pediste disculpas hasta ahora. Es un sonido muy similar a la llamada. No pediste disculpas como correspondía. Eso no te ¿cómo es? Enlatece. Enaltece. Muy bien. ¿Informa? Sí, cómo no, informa. Informa, Supermatch, el lado fácil del deporte. Gracias Máximo, final del partido aquí en el estadio de Estudiantes de La Plata, ha ganado el local en su noche, en la noche de León, 2-1 con los goles de Guido Carrillo y Manuel Benedetti. En el segundo tiempo, en el final del juego lo había empatado. Antes Dylan Nandín para Racing, la preocupación en el cervecero, la lesión de Renzo Baque. Estamos bajando ya a la zona de vestuarios para los testimonios en la síntesis con Matías. Gran abrazo a todos, buen trabajo. Bueno, fue un hombre que interesó mucho en el periodo de pases, el ex arquero de Cerro Largo, Renzo Baquia, y Nacional mismo lo estuvo soñando, intentando contratarlo y se lo llevó Racing. Esta lesión es un golpe duro, ¿no?, para la gente de Sayago. Levanta la pelota, Chavarría va despejando la pelota de cabeza, el futbolista volante Javier Méndez, la pedía Nahuel Acosta por la punta derecha, la pedieron, y va despejando bien, Iba Cache, levanta centro, sale atentamente Washington Aguirre, la pelota superó el límite de la mayor, la protege Aguirre, lo van empujando de forma totalmente innecesaria. Hay tiro libre que la raya de fondo corresponde al equipo carbonero. Golazo de confitería Masay de Pándola para 10 personas desde 3.780 pesos, reservas al 2292-2378. Eutanasia no es lo que parece, un libro de Miguel Pastorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema líquido y actual. Ya en los locales de tiendería o pedido al 094-579-885. Puesto a punto del fútbol del interior, puesta a punto adelante, por favor, Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Tranqueras le está ganando a Guichón, estamos en la hora 1-0, también en la hora Artigas le gana a Rivera, 2-0. Y acá por el mundo protegido por Universal, la asistencia al viajero elegida por el equipo del Radio Oriental. Universal está, cuidamos tu viaje y cuidamos tu mundo. Sí, adelante, anuncia. Anuncia OSG, 25 años, sistema constructivo liviano, OSG, tu mundo, construyelo. Nueva variante en la visita, se viene a la cancha del uruguayo, el número 20, Nicolás Equiapacase. Todavía le quedan 15 minutos al partido. Vaya donde vaya, caí bien, caíste con un gol. Ya tenés tu tarjeta para cargar Brow Débito, aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo, pedir a Polibrow y preparate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. ¿Qué buscas, Mati? Dale, contanos por favor, ¿qué buscas? Nuestro producto de Vidas Importaciones, vidasimportaciones.com.uy. Gol en el interior, empató Chuy 1-1 con Rocha en el Sobrero, Emiliano Sequeira el gol. Tenés tarjeta DIF, tenés efectivo porque con tu tarjeta DIF podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentirte bien, uruguayo. Tenés tarjeta DIF, pedida en www.creditosdirectos.com.uy. He golpeado Cabrera, que pide tarjeta abrida para el muchacho Belgrano, creo que le hace caso el juez del partido. Hay tarjeta, tiro libre que va a actuar Peñarol, va recuperando la vertical. El futbolista del equipo de Peñarol, el número 7, tiro libre. Vamos a ver, se recupera Cabrera.
Vamos a ver si va Chavarría el campo de juego. Más variantes en Manuel Córdoba. Esperamos el repaso de Gonzalo Pipo Zapata. Adelante, Anuncia. Anuncia OSG 25 años líderes en placa de yeso y perfil de acero. Sí, además de que Apacase, que es el número 29, Franco Jara. Anuncia USG 25 años, sistema constructivo liviano, SG tu mundo, constrúyelo. Final en Ofi Artigas le ganó a Rivera 2-0, son parciales. Dolores Jun 1-1, Río Negro le dan a Soriano 1-0. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio, son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 0927 60 468. Hay tiro libre que corresponde a Belgrano de Córdoba. Pide la pelota el futbolista. Allá Lucero coloca para Heredia. Heredia se adelanta unos cuantos metros. Rebota la pelota, se logra colocar al medio. Entra la en forma peligrosa. El futbolista el número 24, Gloria Chance, y va despejando Herrera. Logra colocar la pelota cortita para Javier Méndez, selección de el argentino Pide González. Qué pase complicado que hace este muchacho ese. Es brava la mano. La pelota abierta para Darriti. Levanta Darriti, colocó la pelota para la Abuela Costa. Dejó pasar la pelota en la Abuela Costa, presiona. Refuista Luciano González. La perdió Resta Heredia. Opa que golpea Peñarol. Está golpeando de atrás Darriti. Viene un centro pasado. Allá fue de palo izquierdo a palo derecho. Hacia Vita Güeso y Traguerre. Y va despejando la pelota Pedro Milán. No le pega, la deja pasar afuera. Hay lateral que corresponde al Club Atlético Peñarol. Le quedan 13 minutos al partido. Repasamos qué dice el placar polaco. Presenta Simaco, uno más para atender. Que continúa ganando Peñarol por un 0 gol anotado por Maximiliano Silvera. Ya tenés tu más cercano, Bro, débito, aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa y Velódromo. Pedir a Polibro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro Banco País, lo piden los técnicos y la gente, el secreto está en la constancia. Jamón Extra, la constancia. La pelota abierta, argentino Pide González, corre, trepa, mete el argentino González. González arroja la pelota como es habitual, le pasa la pelota a los contrarios. Rebota la pelota y foul de ataque, tiro libre que corresponde a Belgrano. La verdad, ¿hasta cuándo? No voy a meter en temas laborales, pero ¿hasta cuándo tiene contrato este muchacho en Peñarol? ¿Hasta fin de año? Sí. ¿O hasta fin de fin de año? Bueno, puede, fin de año. No, pues tiene un pique bárbaro, pero termina la jugada realmente. Es llamativo que un argentino tenga tan poca definición, tan poca sensibilidad y ubicación para el pase final. Veremos si mejora en las próximas semanas. Y por algo está jugando acá, ¿no? Paramos el Roñín, constructor o arquitecto casa del constructor o frigorífico Fernando Andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Pasando la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática se vende por solo $22.490 Conde. En Carrito Automóviles financiado con Tasasilo y valoramos tu usado Carrito Automóviles. Boulevard Artigas y Espinillo. Salió a empujar Madruga. El juez corre, pita y marca, tiro libre. Característica corner corto que va a actuar Belgrano, que está buscando de cabeza el tanto del empate. Y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. Ya se recuperó nuestro compatriota Nicolás Esquiapacase, que había protegido muy bien la pelota. Hay tiro libre que va a tomar equipo celeste Belgrano de Córdoba. Allá pide Esquiapacase el punto penal, la espalda adentro y los cerró la pelota, se queda el portero parado. Despeja la saga. Ha vuelto a la pelota, Méndez logra colocar la pelota para Madruga. El frico abierto, no llegando Milán, se escapa al agua, el corresponde al equipo visitante. Parque vacacional de Inmobiliaria y te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de cambio y cabañas y apartatel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalmiriamoli.uy. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sigue, escuchate bien. Así es la nueva promo de neumáticos Cooper, $10 vino por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Por miles las picadas en todo el país, la picada, la juntada. Si hay juntada, caíte con un rosé. Qué lindo un rosé bien fresquito ahora, Una picadita, salamín, queso, un choricito, algo de la constancia. Espectacular. Matambrito de la constancia. Los frutos son muy buenos, pero es espectacular. Muy bien, adelante por
Black Power que corresponde a Peñarol. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barracas 5 Esquinas. Podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Afirma tus derechos, firma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. ¡Mete una! Habría que hacer una encuesta a los uruguayos. Tienen que elegir, ¿no? ¿Qué les gusta más? ¿Qué disfrutan más? ¿La picada o el plato central? Los uruguayos somos más de picada o de plato central. Bueno, ataca Peñarol. Hay una media vuelta. Qué linda jugada, ¿eh? Tiró Luciano González. Rebotó la pelota. Primero hizo una copiada, un autopase, luego lo golpean. Sacó el derechazo, sacó la pelota Troilo al córner. Quedó algo sentido Luciano González que pudo hacer un golazo. Córner que va a actuar Peñarol Barda. Yo vi una mano del zaguero del equipo cordobés. Seguramente no la midió con la intención de cortar el juego, sino que fue casual. Pero una buena acción de Luciano González que está jugando como centro delantero. Corner, el golpe de cabeza Javier Méndez. Vendrá el centro, pide la buena Costa, se cerró la pelota que va despejando de forma oportuna Heredia. Heredia logra colocar la pelota para Lucero, Lucero en dirección de el jugador Escapacase. Atropella a nuestro compatriota que juega en Peñarol. Escapacase levanta un lindo centro, se va cerrando la pelota, despeja la pelota, David es un gastado. Insiste por aquel sector, pelota al medio, va Belgrano, tapó a Guerra, estaba el gol del empate, va Escapacase, tiró, rebotó la pelota y en la línea la saca Méndez. Entraba, podía hacer el empate, aumenta Méndez, la raya el gol, la saca Méndez que se abraza con el portero Washington Aguirre, casi empata Belgrano, antes muy bien Escapacase, córner, corresponde a Belgrano. Pitá con la mayor calidad, pitá con mayor rituras en todo el país. Le quedan 7 minutos, el partido en el centro, se cerró la pelota, la pasó feo recién Peñarol, salta Pide González, salta el futbolista Nahuel Acosta, empujado Nahuel Acosta en su área, tiro libre, corresponde a Peñarol. El sueño sigue intacto, Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay, en el corazón de Maldonado, carnes del sur, mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey, carnes del sur, lo diferente marca la diferencia. Más fútbol al interior, más datos, todo lo que puedas, adelante Matiga. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Gibson le ganó a Tranqueras 2-0. Bella Unión está ganando a Liga Agraria 3-0. Florida Canelones están igualando 2-2. La Federación de Colonia le está ganando a Cita Polia 2-0. Origen y Cielo Sagrada Familia, caminar juntos en un clima de respeto y tolerancia desde los mismos valores tasarinos. Cercate a conocernos y ser parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrino vende y Sobrino respalda. Al ataque Peñarol por parte del velocista Nahuel Acosta, adelantó la pelota, una pena para el arranque de la jugada que había sido espectacular y después la adelantó en forma realmente poco entendible. Despeja bien la pelota el futbolista Mejía, logra colocar para Lucero desplaza la pelota para Rolón que tira, rebota, se escapa el agua el que aparentemente va todo y Bacache frente a la posición Hábitat. Así la vida más fácil. A la carga Belgrano. A la carga la lleva con el cargo rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Fue final en La Plata, pensá Mati, dale pensá. Pensar ahorrar, pensá los supermercados de Camisur. Perdió Racing, le ganó Estudiantes 2-1. El fútbol de mañana relata Gustavo Rodríguez en directos en el campo de Maldonado. Anuncia OSG, 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. 21-30, Deportivo Maldonado, Vasco da Gama. El clásico, los datos y forma. Informa Supermatch, fácil del deporte. Será el martes 21-30 en el estadio. Aparece el nombre de Javier Ferez como árbitro central. La pelota fue de palo a palo, se zapullen. Dos muchachos tenían que rozarla tan solo. Los muchachos ven la corva. Bueno, vemos cerca el empate, se acaba de escapar Peñarol, saque de meta que va a tomar Washington Aguirre, dale, Seguro Barda. Seguro que pasar 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Entró bien Luco, el 42 en el equipo de Belgrano que juega detrás de los puntas y por la punta izquierda de la defensa del Peñarol recién no cerró Nahuel Acosta y llegó solitario el lateral derecho. Levanta pelota Washington Aguirre, su últimas alternativas del partido. El Férico que rebota,
vuelve a tomar la pelota para aquel sector del campo de juego el futbolista Lupo que va colocando para Rolón levanta la pelota abierta a la izquierda, sale de fondo y va despejando la pelota Madruga. Ha vuelto Madruga, Madruga que arroja la pelota de la punta derecha, la pasa con dificultad de Peñarol, aparece el zaguero Troilo va tocando más atrás, el portero se queda con la pelota, repone Lozada. Y usted reponga su repuesto original en Chaguarol, importación distribuidor oficial Chevrolet. En el campeón del ciclo faltan 4 minutos, se está ganando Peñarol parcialmente por 1-0. Y este verano contratar Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes, canales en vivo, series y peli para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Repetimos, muy interesante, disculpame que te pisé polaco, muy interesante, rapidísimo, el desarrollo del primer tiempo, con varios elementos de Peñarol que seguramente van a estar en el clásico del próximo día martes, me dijiste a las 9:30 de la noche en el Centenario, ¿no? Sí, señor, 21:30, sí, señor. Perfecto, gracias, sí, para que Ana. Lo que vos decís es muy cierto, los que salieron posiblemente sean titulares. Gran pregunta para el trabajo de Pipo Zapata, ¿quién será el lateral izquierdo de Peñarol en el clásico? Estación acá Panamericana en Zárate Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de acá 360. Estación acá Panamericana en Zárate Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. ¿Hernández lo puede jugar? Bueno, ¿qué fue? Da la sensación, ojo, de afuera da la sensación de que Hernández está medio pesado el otro día en la acción de tarjeta, pero juega, saber jugar, juega, le falta el dinamismo, le falta rapidez y de pronto si Nacional lo busca por ese lado lo puede complicar, pero es un hombre con que vos te das cuenta, no hay que ser muy experto en el tema, observador simplemente, jugar al fútbol sabe, el tema es que si físicamente rinde a plenitud, ¿no? La pelota rebota y ¿cuántos minutos rinde? La pelota afuera, saque de meta que va a tomar Belgrano de Córdoba. Pensás en color, pensás en Alcerda, bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete, Casa Fernández Crespo, Alcerda Pinturas, automotriz, hogar, industrial, agrícola, Miguelete 1733, 9 casas Simaco y a las 9, la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. Atropellaba por la puerta izquierda, fuiste a Lupo, remata, rebota, se cambia corner que va a tomar Belgrano, al golpe cabeza Troilo, al golpe cabeza el otro zaguero Heredia, tanto Troilo que tiene tarjeta amarilla, tarjeta de la tarjeta del Toro Uruguayo, y Heredia solo zaguero, y en el centro, entra en la segunda parte, la pelota por abajo, mira el disparo, tapó justo, el disparo escapa que casi empata, trabó justo Méndez, si no traba Méndez, empatada, escapa Case el partido. En la etapa comercial y la unidad agroalimentaria de Cali Guarino en el nuevo mercado Rodino, Guarino, la marca del Citrus, la mejor comparsa será el Cita en Durazno, sábado 3 de febrero, nuevamente, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido del barrio Bertolasco, indica Intendencia Departamental de Durazno. Agua, el pelota que baja de pecho y va devolviendo bien la Abuela Costa, coloca para Darrite que levanta centro, esférico abierto para que vaya aplicando el futbolista Luciano González, largo impacto, llega primero Troilo para Heredia para el portero Lozada, el Lozada que va colocando la pelota más abierta, va pidiendo el futbolista Mejía, logra colocar por bajo la pelota, atropella el 16 Rolón que tira al medio, rebotó la pelota de zaguero, vuelven a tomar los muchachos de Córdoba, rebotó, dispara Jara, rebotó y va devolviendo, la Abuela Hernández coloca la pelota para Méndez a la Abuela Hernández, a infracción del atacante Acosta, el juez pite marca tiro libre que corresponde al Belgrano de Córdoba, estamos en posterioridad del partido, falta 1 minuto 10 más el tiempo estimado por recuperación. Una buena jugada y sacar tarjeta D, porque la tarjeta que te da más beneficios se tiene bien uruguayo, tenés tarjeta D, pedila en www.creditodirecto.com.uy. En el jardín de atención escolar de Evo, acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aevo.org.uy/jardín. Bueno, muchos es alumnos de la Sagrada Familia, nos están escuchando, un abrazo cálido, apretado, fraterno para todos ellos. Ahora atención por favor, Bruno Piñero, nos metemos en el campeonato preolímpico, los datos de hoy, adelante Matías. Informa Supermatch llegado fácil del deporte. Ecuador le ganó a Colombia 3-0 a segunda hora, 3-3 para Venezuela-Bolivia. Todavía no le pega Washington a Guerre. Lo grita de echar de los parricinos, el secreto está en
y la constancia. Chorizo Centra, la constancia. Va tomando la pelota Nahuel Acosta, coloca la pelota para Brante Méndez, para Darriti, para Nahuel Acosta, le pasa mal la pelota a Darriti, picó cortito, no llegó, se escapa el árbol que va a tomar Belgrano de Córdoba. Estamos prácticamente en la hora, creo que se marcaron 4 minutos de recuperación. Autos usados por olor nuevos en Sayago, Sobrino Brindis, Sobrino Ripanda Service Integral, origen y siglo Sagrada Familia. Los alumnos son los principales protagonistas de nuestra acción educativa. Acercarte a conocernos y ser parte de la familia Zafa en Avenida del Libertador, Lima. Aguantaba bien la pelota Lupa, lo barre Pedro Milán. Y estilo de Carroja el propio Lupo que va colocando cortito para Troilo para Heredia. Pide Troilo, pero sube Heredia atropella. El campo, repito, está un poco poseado. Frico para Rolón, levanta centro, despejó Darriti, vuelve a tomar Rolón, le pisaba los tapones, le pisaba los cordones prácticamente al futbolista Perón. El Frico que toma altura, allá deja pasar la pelota, Troilo se va escapando afuera. Lateral donde se junta largo y ancha de cancha que corresponde al equipo de Belgrano de Córdoba. Agua el que va a tomar Imacache frente a la posición habitable. Final. Fácil. Sí, señor, final de qué edad anuncia. Anuncia OICG, 25 años, sistema constructivo liviano, OICG tu mundo, Contrúcero. Otro final en Ofi, La Valleja le ganó a Cerro Chato de visitante 4-0. Gracias, muy amable. Ha tomado la pelota Nahuel Acosta, con el jugador Méndez para Acosta hace un túnel. Bueno, el segundo túnel que hace Acosta, después adelantó la pelota, despejando bien el futbolista. Allá Rolón que tira, rebotó la pelota, deriva abierta para Luciano González. Está solito el 17 atacante de Peñarol, que entró en la segunda parte con unos cuantos compañeros. Rebota la pelota en Luciano González. Agua el que va lanzando cortito, fuita Longo desplaza la pelota para Rolón para Lucero. Pide la pelota a Troilo, levanta el tiro violento afuera por parte del futbolista Metiggi. No pasa absolutamente nada, saque de meta que va a tomar Washington, agarre. El partido va hasta los 49, estamos en 47. La pasión de este tipo es ilimitada, como los hijas de Antel que son ilimitados, por 3 horas a solo 60 pesos. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur, desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranza, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Con gran calidad de precisión y definición, está ganando Peñarol con gol de Maxi Silvera. Pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. La pelota por abajo la va tomando el rubio Rolón que logra colocar la pelota para Heredia que lanza para Troilo toca más abierta la pelota, atropellando, pide que apacase la pelota por abajo para Mejide, remata, rebota, pide que apacase, bien ubicado, no se la dan, arranca igualmente su compañero equipo, ha tomado la pelota el futbolista Jara logra colocar para el futbolista Lopo gira, entró al área, toca atrás, el que apacase que pide el disparo, gira, toca, juega, la pelota para Heredia, tiró y va despejando bien Madruga, coloca la pelota para Javier Méndez para Luciano González, allá pide la buena Costa, esta es brava para Belgrano, lleva a Luciano, es brava para Belgrano, metió la pelota en la buena Costa, fue rumbo al zaguero contrario, rebotó la pelota, la protege la buena Costa, casi le bajan los pantalones, aguanta la buena Costa, arranca otra vez, metió centro, casi lo en contra, casi gol en contra, rebotó la pelota, se escapa al córner, rebotó la pelota en Marinaga, córner que corresponde a Peñarol. Hoy sale patas y empanadas Benítez, caíste con un Rosís, por su humildad y confianza lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes y Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. No se toma el córner, pide la pelota Burgos, terminó, acaba de ganar Peñarol este partido por la Copa, por la Serie Río de la Plata, acaba de ganar Peñarol por un tanto a 0. Bueno, el gol fue anotado por Maximiliano Silvera cuando transcurrían, queridos amigos, la radio del fútbol, 28 minutos primer tiempo. En la segunda parte, una carné de cambios en ambas escuadras como era de esperar. Pero en cuanto a la utilidad del primer tiempo, creo que Peñarol se preparó bien para el clásico. De acuerdo a las características de la pretemporada, de acuerdo a los planteles que están a disposición de los técnicos, de acuerdo al estado físico de varios elementos. De cara al clásico, en un rápido, en un primer tiempo muy interesante, de ida y vuelta, Peñarol se prepara bien para el partido clásico, donde Maxi Silvera y otros muchachos, pero fundamentalmente Maxi Silvera, realmente demostró su categoría. Ganó Peñarol por un tanto a 0, Belgrano dio pelea.
en el primer tiempo, luego los cambios hicieron bajar su nivel, pero en el tramo final, y cuando ingresó fundamentalmente Schiapacase y el futbolista Rolón, estuvieron cerca, ¿por qué no decirlo? Estuvieron cerca del tanto del empate. Ganó Peñarol, primer tiempo de muchísima utilidad. Y metamos lonjas y lonjas y más lonjas, mientras esperamos y nos ponemos a punto con Ofi. Lonjas y lonjas, se viene Barda, no se le escapa nada. Carlos Bardaquian, el comentarista del clásico. Bardaquian para todo el país. Seguro Comayana, 30 años ofreciendo el repuesto seguro.